Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como lo venimos realizando ya desde el año pasado, las reuniones del instituto se han centrado fundamentalmente en reuniones con conferencistas de distintos lugares del país, en realidad, y con distintos temas siempre vinculados al derecho registral. Desde hace ya un año se ha profundizado toda esta mecánica y la utilización de las nuevas tecnologías y vamos a ver muchas veces, como decía un amigo en Provincia de Buenos Aires, las asimetrías que tiene el país. Se ríe María Marta porque sabe de quién estoy hablando, las asimetrías que que existen en el país y que hicieron que de alguna manera algunas provincias avanzaran un poco más que otras. Pero siempre vamos a tener temas en común y temas que nos preocupan a todos. Justamente el tema de hoy, buscamos un título como para ser omnicomprensivo del tema en general, lo denominamos registración inmobiliaria de los oficios judiciales en Argentina. Uno por ahí a lo mejor cuando dice registración inmobiliaria dice, bueno, pero si eso, ¿qué podemos decir? Pero luego, tras cartón, hablar de la aplicación de nuevas tecnologías, el blockchain y las consecuencias prácticas que esto trae. Ahí entonces nosotros ya tenemos un norte y una orientación a dónde queremos llegar. Para este tema, para el tratamiento de este tema, tenemos yo les diría tres disertantes de lujo. ¿Y por qué digo esto? Primero porque esta primera reunión del Instituto de Derecho Registral, que en un principio se iba a hacer únicamente por parte del instituto, a instancia de la doctora Sofía Mercol, coordinamos con el presidente del Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología del Colegio de Abogados, que es Federico Jor, para realizar esta reunión en forma conjunta. O sea que acá hay dos institutos que están, digamos, tratando y que van a tratar en realidad el tema en profundidad. Y para comenzar justamente con este tema, convocamos a la doctora Gabriela Rolandi, subdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Tucumán, al doctor Ezequiel Zavale, que nos acompaña nuevamente, es un gran amigo y permanente intervencionista en todos estos temas vinculados a lo digital, que es juez de primera instancia del Distrito Civil y Comercial de la Ciudad de Rosario, y a Federico Jor, que es justamente el presidente de este Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología del Colegio de Abogados. Creo que es un equipo que tiene un comienzo y que va a tener, digamos, un cierre en la presentación de un tema que realmente preocupa, yo les diría, a todos los sectores dentro de nuestro país. Así que bueno, hechas las presentaciones, bienvenidos ustedes los disertantes, bienvenidos este auditorio, y los dejo. Ya pueden comenzar, diríjanse al auditorio ustedes sin ningún tipo de inconveniente. Gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, la verdad que un gusto poder estar. Creo que es lo único positivo que nos ha dejado esta maldita pandemia, que es la posibilidad de encontrarnos pese a estar todos separados y bueno, y poder compartir este tema que la verdad que del lado registral lo venimos padeciendo hace varios meses. Como decía Miguel, hay muchas diferencias en todos los registros, pero es común esta problemática en los oficios judiciales. Bueno, todos sabemos que el año pasado, con las medidas de aislamiento, todo cerró, si bien los registros desde abril volvieron a abrir, el Poder Judicial según las provincias fueron abriendo, cada uno de los organismos fue buscando cómo hacer que el servicio se sostenga. Por ejemplo, las provincias como Buenos Aires o como Córdoba ya llevaban muchos años en la implementación del oficio digital, según mi criterio, como corresponde, porque es un trabajo conjunto y coordinado entre el registro y el Poder Judicial.
No me parece posible que se pueda avanzar con una sola de los organismos sobre el otro, porque justamente traen los problemas que estamos teniendo todos. La primera vez que vimos los oficios judiciales en Tucumán y en varias otras provincias fue el año pasado. Parece una buena modalidad. Sabemos que los oficios es la forma en que el juez o el funcionario judicial comunica sus órdenes al registro en este caso. ¿Por qué la problemática es con el registro? No es porque nosotros seamos muy especialitos, pero la realidad es que si fuera que nos van a pedir un informe sobre de quién es una propiedad, uno hasta por una cuestión de cortesía, hasta por teléfono lo contestamos. El problema no está en los oficios de informe. Los problemas están en todos los otros oficios que causan derechos, perjuicios, o pueden causar perjuicios. Acuérdense que los oficios ordenan traba de medidas cautelares, levantamientos, que les quiero comentar que en Tucumán tuvimos nosotros oficios de levantamientos falsos en su época, o sea, no es una cuestión menor. También hay oficios de inscripción. Entonces, la importancia del oficio no es una cuestión que podamos solucionarla por teléfono, por fax, con paloma mensajera, y tampoco es una oposición de los registros al avance tecnológico, porque muchos registros sí hemos avanzado dentro de las posibilidades, y otros no, pero no por no querer, sino porque realmente no es tan fácil. Se necesita una capacidad tecnológica. El oficio digital tendríamos que pensarlo de la misma manera que al oficio físico. Así como en el oficio físico venía un papel con la firma hológrafa, que todos sabemos que es la firma de puño y letra, este oficio es un archivo digital con la firma digital que gracias a la ley 25506, que ya lleva muchos años, y la reforma del código, que bueno, ya no es tan nuevo, ya lleva casi 6 años, en el 288, nos dice básicamente que así como la firma hológrafa es válida en el papel, la firma digital es igualmente válida en el archivo digital. Hasta ahí vamos perfecto, porque la verdad que suena posible. Muchos juzgados, muchos poderes judiciales han desarrollado plataformas propias, así como la de Nación, que es el DEOX, en Tucumán se llama el SAE, y así en otras provincias. Ahí encontramos el primer inconveniente, que es que en estas plataformas desarrolladas por el Poder Judicial, obviamente ordenadas y todo lo demás por acordadas, que es una cuestión interna, prevén unos casilleros en el que decían, bueno, el registro va a ser un casillero digital dentro de este sistema, a donde va a recibir los oficios. Y ahí nos encontramos con el primer inconveniente, porque los registros, y no, repito, por capricho, sino por ley, necesita que el oficio ingrese al registro. ¿Por qué? Porque en el momento que ingresa al registro, ese oficio o cualquier documento se le otorga un número y una fecha, que no es antojadiza, no es discrecional, sino que incluso los registros todos los años ha ido trabajando en cada vez mejorar más, que este sistema sea totalmente objetivo. O sea, llegó el oficio, ingresó y se le dio un número y una fecha. Y uno pregunta, ¿y cuál es la importancia de esa? La famosa prioridad registral. Si entra un embargo hoy y mañana entra un certificado, ganó el embargo. Pero si ha entrado al revés, puede ser que la propiedad se haya vendido y el embargo no tenga posibilidad. De la misma manera, entra la inhibición y mañana entra el certificado, esa persona no va a poder vender. O sea, es una carrera de prioridades. Y también podemos pensar, como me lo preguntaron en algún momento, ¿pueden entrar varias medidas sobre el mismo inmueble el mismo día? Sí, porque cuando alguien cae en desgracia, llegan los embargos el mismo día de todos los juzgados. ¿Cuál gana? Y el que primero se inscribe. Entonces los vamos anotando en el orden en que van ingresando, y si se subastara ese inmueble, por dar un ejemplo, primero se va a cobrar el primero, el segundo, todo. O sea, tiene toda una importancia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que ese oficio tiene que ingresar al registro. No podemos ni buscarlo, ni nos pueden decir por teléfono. Y otra modalidad que se ha visto mucho durante la pandemia ha sido que lleguen por mail. En algunos registros, incluso mail acordados con el juzgado, con el registro, y en otros, por ejemplo en el nuestro, llegaban a las casillas de mail más diversas de empleados, de sectores, de consultas, y eso obliga a dos cosas. Primero, a que sea discrecional el ingreso del oficio en el registro, y eso no puede pasar. No puede elegir nadie en qué momento lo va a ingresar, o si lo va a ingresar, no puede ser una responsabilidad del registro esa. Y segundo, que si ingresa un oficio digital, ese oficio, para que tenga valor, tiene que circular digitalmente dentro del registro, porque si yo imprimo un oficio digital, el papel ese no tiene valor. Y ahí nos encontramos con uno de los mayores inconvenientes, que nosotros particularmente lo tuvimos mucho el año pasado, pero hay registros que lo siguen padeciendo, bueno, Patricia, por ejemplo, hoy, en donde llegan oficios en papel
que es un papel común y corriente, sin ningún sello, nada. Algunos tienen un código de barra y dice una leyenda firmado digitalmente. Por no recibir eso, porque es un papel sin ningún valor y porque el oficio tiene que tener la autoría justamente por la importancia de lo que recién mencionaba, ese es un papel sin ningún valor, no puede ingresar. Por más que digan, fíjate en el link, cotejalo en el oficio, o no ves, esa es la de cabecera, no ves que ahí dice firmado digitalmente. Ahora, el decir firmado digitalmente, hasta mi hijo de 12 años lo agrega en un oficio, en un papel sin valor. Eso no es una firma digital. Yo soy abogada, ya Federico me imagino les explicará más sobre lo que es la firma digital, pero la firma digital solamente existe en el archivo digital y tiene una serie de cuestiones de seguridad que nos dicen varias cosas. Primero, que quien firma es la persona que dice ser y que el documento no ha sido alterado desde que ha salido hasta que ha llegado. Eso es muy importante. Nosotros particularmente tenemos una mesa de entrada digital a donde son cargadas los oficios con firma digital y eso impacta en el horario de la apertura de la mesa de entrada y se le otorga el mismo número, o sea, en el orden en que van entrando tanto lo presencial como lo digital. Y circula todo el tiempo en digital. Pero no hay firma digital en un papel. El papel no tiene firma digital. No, parece fácil, pero no lo es. No la tiene la firma digital y si el archivo no figura en digital, no funciona en digital, no hay firma digital. Esto nos lleva a otro tema, que no todos los registros tienen la capacidad tecnológica para recibir este archivo digital. Buenos Aires, Córdoba, tienen un web service que en criollo sería algo así como una nube común donde el Poder Judicial deposita, ingresa al registro, el registro devuelve, ingresa al Poder Judicial y eso es automático, no es que alguien lo está sacando, recibiendo. Nosotros aspiramos a un web service, pero hasta tanto tenemos esta mesa de entrada digital, pero hay otros registros que no. Hay registros que no tienen internet, o sea, es complejo el poder exigir que un organismo reciba en un formato que no está en condiciones de recibir. Por eso yo creo que por más que una acordada regule el funcionamiento interno dentro del Poder Judicial, tiene que haber algo que coordine con los organismos que los reciben, porque si no vamos a encontrarnos en cuestiones de cumplimiento imposible y de fricciones constantes donde tenemos ese problema de apercibimiento, de desobediencia judicial, de astreintes y demás, y no es una cuestión de querer o no querer, sino realmente de no poder, sin olvidar que el registro tiene la obligación de resguardar la seguridad jurídica. O sea, no es que vamos a recibir papeles, vamos a ir anotando, y después si es falso, si ese papel que lo han traído, que decía ahí firmado digitalmente, no era verdadero, hemos levantado una inhibición, se vendió esa propiedad, o sea, no es menor la importancia y la responsabilidad que tendríamos y por el que el oficio tiene que ingresar sí o sí al registro. También hemos dicho que tiene que ingresar, pero porque así lo dice la ley. Nosotros calificamos el documento. Por ende, no puede venir ni una llamada telefónica, ni un link que diga cotejen que en el expediente esté, porque volvamos a lo de antes, hagamos un paralelismo con el oficio en papel. Entraba el oficio en papel, lo controlábamos, la firma, el sello. Acá igual, no entraba una llamada telefónica y decían, entren a la página, vean el expediente, porque debe ingresar al registro. Seguimos con el segundo punto, que es la famosa firma digital, que no es lo mismo que el código de barra no es una firma digital, ni tampoco la firma electrónica. Y sobre eso todos habremos visto oficios del Poder Judicial de la Nación en general, que su firma no es digital, sino electrónica. ¿Y por qué nosotros estamos tan quisquillosos con que sea digital y no electrónica si básicamente es lo mismo? Porque el Código Civil y Comercial solamente le da el valor de la firma hológrafa a la firma digital. ¿Qué hace que la firma digital sea digital y no la electrónica? En general son parecidas en cuanto a todos sus requerimientos de seguridad y todo lo demás, pero lo bajo a mi entendimiento para poder transmitírselo, que no me maten los que entienden del tema informático, pero así como por ejemplo un escribano tiene la facultad de certificar la firma porque el Estado le ha delegado esa facultad, la firma digital solamente la puede conceder las autoridades licenciatarias que el Estado se las han concedido esa facultad, que son 7 personas jurídicas, entre esas el Estado, que pueden otorgar esta licencia para darle una firma digital. Nos pasa que, por ejemplo, el Poder Judicial de la Nación
no tiene la facultad de otorgar esta firma digital. No quiere decir ni que sea falso, ni que no, sino que no es la firma digital que nos requiere el código. Por eso no es lo mismo a estos efectos la firma digital que la firma hológrafa, la firma digital que la electrónica. Yo, si me permiten un segundito, les comparto un videito para cómo en la práctica uno distingue cuando hay una firma digital o no hay ninguna, y cuando hay una firma electrónica, que como recién lo dije, no está en el papel, uno al verlo a simple vista no aparece. Es el sistema el que nos avisa que está la firma digital o que no, con cualquier lector de PDF en la computadora, en el Adobe, por ejemplo, y ahora lo voy a intentar compartir para mostrarles. En esta que ven aquí, esta es una firma digital. ¿Ven? Aparece el listón celeste de arriba, dice panel de firma. Uno cuando abre, en este caso está firmado por mí, va a donde dice detalle del certificado, y ven que ahí dice autoridad certificante de firma digital, y es de jefatura de gabinete de ministros. En este caso es la ONTI la que nos ha certificado a nosotros. Entonces, es fácil verificar si un oficio digital tiene o no tiene la firma digital, porque normalmente esa es una cuestión permanente que tenemos. Mirá, a mí el juzgado me ha dicho que lo tiene, no la tiene, acá en el papel lo dice, ¿no? Nosotros siempre decimos, ábranlo desde su computadora, todos pueden ver que la tiene la firma digital. No es una cuestión que nosotros decidimos, que alguien dice, bueno, yo para mí sí la tiene, alguien la tiene que certificar. No, no, está o no está. Y les muestro ahora la de la firma electrónica. La firma electrónica es muy parecida, ya la van a ver, ya la voy a buscar. En esa dice, igual, entramos a ver el certificado, pero dice certificación de firma electrónica, y en este caso dice Poder Judicial de la Nación. Entonces, en este caso, nosotros a lo que tiene firma electrónica no le podemos dar trámite porque no es un oficio con la autoría que nos exige la ley. Esas son básicamente nuestras diferencias. En la parte también hemos tenido mucho, y eso es porque en el sistema del Poder Judicial de Tucumán se admite que se presenten escritos con la firma hológrafa escaneado y lo aceptan. Entonces eso ha generado un poquito de confusión, y algunas veces imprimen los oficios, los firman hológrafamente, los escanean y los presentan. En ese caso, no es un archivo digital con la firma digital del funcionario competente. Generalmente lo firma el abogado a esa. Esas son otras variantes. Entonces, la firma digital no es el código de barra, no es la leyenda inserta en el texto que dice firmado digitalmente, ni tampoco es la escaneada con otra firma digital de alguien que no sea el funcionario, porque no solamente tiene que tener la firma digital, sino que la tiene que tener de quien sea competente para darle la orden. O sea, no cualquier firma digital va a ser la correcta. Ante esta situación, que como les digo es muy diferente en todos los registros del país, es donde algunas provincias han logrado coordinar un poco con los poderes judiciales. Nosotros particularmente estamos bastante bien, ya entran todos por la mesa de entrada digital. Sí tenemos el problema cuando llegan los famosos oficios 22.172, que llegan desde otra provincia, en donde por lo pronto, hasta que tanto no se reforme la ley, exige un par de cosas que son de cumplimiento imposible en la mesa de entrada digital. Una, el sello de agua. Uno dirá, es una tontera, porque si es un oficio digital, obviamente no va a tener el sello de agua. Eso es así, pero recuerden que nosotros solamente podemos aplicarla a la ley. No podemos interpretarle con esos alcances y bueno, estará derogada, no lo veamos, eso todavía está vigente. Entonces, la parte del sello de agua nos resulta insalvable en cuanto a la mesa de entrada digital. El otro tema sería la firma del abogado de la provincia donde se tramita, que eso sí podría tener unas variantes de solución en donde firmen también ellos el oficio digital que se envía y todo lo demás. Pero por lo pronto, todos esos oficios digitales no han podido entrar en forma digital. Eso, les estoy hablando del caso de Tucumán, seguramente Córdoba y Buenos Aires, que también tienen la posibilidad. Pero hay muchas provincias donde no tienen una mesa de entrada ni un web service y no tienen la capacidad tecnológica para recibirla. ¿Cómo reciben esos oficios digitales? ¿Puede el Poder Judicial obligar a que alguien que no tiene la capacidad tecnológica reciba? Y pensando ahí, que cuando lo reciba, ¿cómo lo va a recibir? Lo va a tener que hacer manual, en un mail, imprimirlo, alguien se tendrá que hacer responsable de que eso es igual al otro y era verdadero, presentarlo, responsable encima del momento de la prioridad. Sería como si lo trasladáramos hacia un extremo de que un juzgado decida notificar, no sé, una sentencia de desalojo
y vayan a una casa perdida, que no tenga ni conexión a internet, y diga, bueno, usted ha sido notificado digitalmente, y no, o sea, no tienen la capacidad de recibirlo de una forma digital. Está buenísima la forma, yo creo que va a cambiar la forma de trabajar los registros. Nosotros, de hecho, hoy tenemos muchísimo menos público porque todo entra por digital, y creo que es a lo que vamos todos, pero corresponde, me parece, para el bien de todos y sobre todo de la seguridad jurídica, que se trabaje como se hizo con Buenos Aires y Córdoba, por lo menos con los juzgados provinciales, en una forma coordinada, con convenios, porque recordemos que las acordadas son para el Poder Judicial, las acordadas no exceden al Poder Judicial, o sea, no puede regular un organismo externo. De la misma forma, en viceversa tampoco, o sea, el registro no puede hacer algo que lo cuestione, algo lo condicione al juzgado. Entonces creo que si bien el camino del oficio judicial, que celebramos que haya llegado y nos parece buenísimo, le falta un poquitito en la implementación la coordinación de todos los actores y aprender también un poquitito sobre el tema, que todos hemos tenido que aprenderlo porque para nosotros era una novedad, que es la firma digital y cómo no exigir una firma en un papel como si fuera digital, aplicar astreintes o apercibimiento de desobediencia judicial porque uno no quiera ver una firma digital en un papel. Eso es lo único que nos ha parecido un poquito hasta peligroso, pero bueno, yo confío en que esto se va a ir solucionando. Eso por mi parte, todo lo que puedo aportar en este momento. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Ezequiel. Che, ¿me escuchan bien primero? Perfecto. Bien, sí, se buenísimo. escucha bien, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Che, hola Betty, ¿cómo te va? Hola, había ¿cómo visto que te habías estás? ¿Cómo conectado estás, tanto Ezequiel? tiempo, ¿cómo andás? Hola, Betty. Muy Che, bien. dos o tres cosas. Bueno, ahora les paso a compartir mi pantalla y vemos alguna cuestión acerca de lo que refería Gabriela. Yo, justamente hablando de eso, yo le puse a la charla de hoy, al Zoom y al Prezi que armé para que lo vean, sinergia digital entre los organismos públicos. Porque básicamente lo que peticiona Gaby, y que es un poco lo que señalaba antes Mari en privado, y lo que hemos venido charlando estos días con Patricia, que es la registradora de Chaco, si nosotros no hacemos sinergia va a ser muy difícil que vayamos a algún lado, digamos. Si no unamos los esfuerzos y trabajamos conjuntamente, estamos hablando otro idioma, básicamente. Porque yo hablo un idioma, vos hablo otro idioma, yo hablo otro idioma, y así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Lo que señalaba Gabriela antes, a propósito de las multas, los astreintes y demás, es que Patricia, que ahí la están viendo en pantalla, Patricia Blanco, en el registro del Chaco recibió una notificación o un pedido de registración por parte de un juzgado federal y el juzgado federal lo mandó en digital. Cuando ella refirió que no tenía forma de hacerlo, digamos, de registrarlo y contestarlo porque no tenía adecuada la estructura para hacerlo en digital, el juzgado le reiteró y Gabriela insistió de nuevo, y Patricia insistió de nuevo con lo mismo, y el juzgado acaba de decirle que si no lo hace, le va a imponer un astreintes diario por no cumplir la orden judicial. Entonces lo que le señala a Patricia es que ella no tiene ninguna intención de no cumplir, por el contrario, quiere cumplir, pero como bien señala Gabriela antes, no lo puede hacer físicamente simplemente porque las estructuras no están adaptadas. A ver, yo puedo ser muy juez, pero si mando a que alguien camine por arriba del agua y nade en el mar de arena, va a ser imposible que nade en el mar de arena y que alguien camine arriba del agua. Digamos. Técnicamente no se puede, no hay forma de hacerlo. Por más que lo ordene el juez Zavale, el juez Pepito o el juez más juez de todos los jueces, digamos. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Esto es un problema de arquitectura de la decisión, como se denomina, ¿no? Hay un libro muy bueno de Thaler, que un economista americano, que lo escribe junto con el que fuera abogado de Obama, que se llama La arquitectura para la toma de decisiones, y está vinculado específicamente a esta cuestión, para no dejar colgado ese punto. Les paso a compartir pantalla, si pueden. Si alguno o alguna tiene preguntas, si quieren las acumulamos, charlo yo, da la exposición Fede y después hacemos todas las preguntas al final, si les parece mejor. Esperen que voy a compartir mi pantalla, si logro que esto funcione. Acá estoy, compartir pantalla. Díganme cuando lo vean. ¿Están viendo mi pantalla de fondo? ¿Están viendo el Prezi? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como les decía, básicamente eso se llama sinergia digital y oficinas públicas. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Vamos a empezar con el primero entonces. A ver, ando un poco lento. Lo primero que les muestro es esto. Fíjense, esto es Auto Cero o Out Cero. ¿Qué es Auto Cero? Es un unicornio argentino que vale unos 1.100 millones de dólares. ¿A qué se dedican estos tipos? A hacer autenticaciones. Es decir, una empresa que se especializa en autenticar. Acá, ¿qué es autenticar? ¿Vieron cuando uno se loguea y pone su clave y su contraseña?
Bueno, esta empresa argentina, dos chicos, Bese y Wolowski, fundaron hace un par de años una empresa, tienen más de 500 empleados en todo el mundo y la empresa vale 1.100 millones de dólares. ¿Qué hacen? Solamente autenticar. Esto refleja dos cosas. Primero, que existen soluciones para la autenticación y la determinación de la seguridad de las personas. Y segundo, que hay que utilizar creatividad para buscar las soluciones para los problemas que se nos vienen generando. Por eso quería comenzar con este ejemplo puntual. Lo que parece ser un problema para determinar que la persona que manda las cosas es la persona que manda las cosas y el que lo recibe es el que lo recibe, está solucionado. Lo solucionaron dos pibes de 25, 30 años, hace 5 o 6 años atrás, y hoy cotizan en bolsa por 1.100 millones de dólares. O sea, está al nivel de mercado libre. Y son dos argentinos, y ni siquiera tenemos que comprar un software de Estados Unidos, comprar el software en Europa. No, son dos pibes que tienen acá, viven en Capital Federal. ¿Sí? No están tan lejos, digamos, de este punto. Con lo cual, es perfectamente posible autenticar y validar. ¿Sí? Así que este es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con cómo se valida judicialmente. Esta es otra cuestión significativa, que a veces quizá no se termina de entender cómo funciona el mecanismo judicial de validación. Acá me voy a referir puntualmente al sistema judicial santafesino. ¿Por qué? Bueno, porque es donde yo trabajo, porque por lo menos donde yo ejerzo. Pero miren, ustedes tienen que separar dos conceptos, que son los conceptos que acá se los marqué. Autenticación y validación. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. La autenticación es el procedimiento por el cual un sistema determina que una persona puede ingresar al sistema. Es decir, pongo mi clave y mi contraseña. La validación es un sistema por el cual, o es el método por el cual se determina qué cosas yo puedo hacer en ese sistema. Ejemplo, si yo pudiera ingresar al registro de la propiedad como magistrado, me tendría que autenticar. Tendría que tener mi clave, mi contraseña, etc. Y una vez que ingresé, yo tendría operaciones validadas y operaciones no validadas. Ejemplo, como decía Gabriela, podría revisar los tomos folio y número, podría revisar los antecedentes registrales, podría registrar, podría registrar la historia de un inmueble o hacer el seguimiento de una persona. Lo que no podría hacer serían modificaciones. Para hacer modificaciones requeriría una validación especial. ¿Cuál podría ser una validación especial? Tener el ok de un funcionario de registro. Obviamente yo tendría que tener un esquema de seguridad en mi ingreso y Miguel o la persona que estuviera en el registro tendría que tener un esquema de seguridad. ¿Qué podría ser? Una seguridad de AUT.0, podría ser una seguridad con firma digital. Digamos, hay diversos métodos para garantizar la estrategia y la seguridad de las presentaciones. Obviamente, como bien señalaba Gabriela, ¿qué nos ha pasado? Bueno, hasta el 18, un año atrás, hasta el 18 de marzo de 2020, esto no era un problema. ¿Por qué? Bueno, porque salvo algunas jurisdicciones, que provincia de Buenos Aires que había avanzado mucho, Córdoba que había avanzado bastante después de tener una innumerable cantidad de problemas unos años atrás, cómo funcionábamos nosotros en Santa Fe, cómo funcionábamos en Chaco, cómo funcionábamos en Santiago, etcétera, etcétera. El magistrado ponía un sello, el abogado tramitaba la declaratoria, denunciaba los bienes que había en la sucesión. En un momento teníamos por denunciar los bienes, una vez que habíamos cubierto la caja forense, la caja de jubilación y todos los organismos pertinentes, el abogado decía, bueno, señor juez, ahora queremos mandar a inscribir. ¿Sí? Y yo hacía un decreto que decía, mándese a inscribir, ofíciese, líbrese el oficio a los fines de la inscripción de la propiedad de Callao al 1200, pasando de José a Pepe. ¿Sí? El abogado confeccionaba el oficio, pasaba, lo controlaban los chicos, mi secretaria y yo le poníamos unos sellos respectivamente, se lo mandábamos a Miguel, Miguel miraba estos sellos y le daba para adelante. Y como bien dice Gabriela, ¿qué pasaba? Lo que primero llegaba, primero se tomaba. Lo que primero llegaba, lo que primero se tomaba. Efectivamente, este era el funcionamiento hasta el 18 de marzo del año pasado. También era ese mismo funcionamiento en la mesa única de entradas. Digo, ¿cómo validaba yo un escrito judicial? Nunca jamás en mi vida como abogado profesional firmé un escrito adelante de la secretaria y nunca en los años que tuve trabajo en el Poder Judicial le pedimos a alguien que firme un escrito en la mesa de entrada. Damos por supuesto que el que firma el escrito es el abogado y después vamos validando en diferentes momentos o en diferentes procesos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con validar en diferentes momentos o en diferentes procesos? Acá tienen el esquema previo a la pandemia, ¿no? Esto es mi oficina judicial o el grueso de las oficinas judiciales.
Claro, cuando la pandemia hizo que no pudiéramos transitar, que no pudiéramos venir de un lado a otro, que no pudiéramos trabajar, que hubiera prohibida la circulación por nuestra propia seguridad, por la disposición del gobierno, por lo que cada uno quiera o entienda, empezamos a tomar o echarle manos a las herramientas que teníamos. ¿Y qué herramientas descubrimos? Descubrimos que estaba el correo electrónico, después descubrimos que nosotros tenemos un sistema que se llama CISFE, que funciona, en algunas cosas bien, en algunas cosas mal, pero tratamos de adaptarlo y de aplicarlo. Descubrimos que podíamos utilizar comunicaciones digitales, que podíamos celebrar audiencias por Zoom, descubrimos que podíamos hacer, a los profesionales les podíamos mandar WhatsApp, que les podíamos mandar correos electrónicos y que nos podían devolver. Claro, pero solo solucionamos una parte del problema. La parte de las comunicaciones con los registros no la pudimos solucionar, justamente por lo que decía Gabriela. ¿Por qué? Bueno, porque para comunicarle al registro algo formalmente requiero cierto nivel de seguridad que en la comunicación informal no se podía dar. Yo no podía llamarlo a Miguel y decirle, Miguel, quiero que inscribas la casa de Callao al 130, que se la pases de José a Juan. Esto era imposible porque ¿cómo me lo iba a hacer? De favor, digamos, porque me lo ordena telefónicamente el juez. ¿Y con qué criterio? ¿Con qué argumento? ¿Dónde está? Y como dice Gabriela, tenía que aplicar la ley. Aplicar la ley requiere que esto se produzca con determinadas características de forma. En este caso, una forma, si la quieren, ad solemnitate, es decir, la forma hacia la solemnidad. Sin forma no se puede llevar adelante el acto procedimental y el acto registral. Este es un punto significativo también. Digo, la forma protege el acto y le otorga seguridad al acto. Sin forma no hay acto, básicamente, ¿no? Entonces, este es un problema. ¿Qué pensamos? ¿Hacia qué comenzamos a trabajar? Algunos comenzamos a trabajar o algunas comenzamos a trabajar en esto. Bueno, empezar en un sistema integrado, que es algo que bien señalaba Gabriela y que quiero volver sobre el final, en el concepto de tener sinergia. Trabajemos sobre sistemas integrados, repensemos la estructura de trabajo, tenemos que repensar cómo hacemos el trabajo y obviamente tenemos que ir hacia una gestión. Nosotros, por lo menos yo, como parte del Poder Judicial, hacia una gestión judicial más efectiva. En algunas cosas lo hemos logrado, en otras cosas no lo hemos logrado. Lo que sí, sin duda, tenemos que repensar el trabajo. Yo no puedo tener más, como tengo acá al lado mío, no lo llegan a apreciar, un expediente de 4 cuerpos papel. Es absolutamente imposible tener esto. Y es absolutamente imposible que en estos expedientes papel convivamos con un expediente papel y con un expediente en digital, o por lo menos en formato digital. Y que además tampoco es posible, si no trabajo conjuntamente, que le pida a otras reparticiones que hagan cosas que a veces yo no sé si están en condiciones de hacer. Esto es absolutamente imposible, digamos. No hay forma de hacerlo, no hay forma de trabajar, ¿no? Por eso, ¿qué esperamos tener a futuro? Bueno, a futuro todos esperamos a trabajar así. Poder trabajar desde mi teléfono celular, acá tengo mi teléfono celular, poder hacerlo y poder tener el expediente digitalizado y poder comunicarme con el resto de las jurisdicciones, todo por digital, y que todo sea un gran archivo digital, de forma tal que mis datos digitales yo los puedo compartir con el registro de la propiedad, con el registro del automotor, con el Banco Central, con la AFIP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, esta es un repensar la estructura de trabajo. Insisto, no la puedo repensar yo solo esta estructura de trabajo. No hay forma de que yo trate de repensarlo y de imponerle condiciones de trabajo al otro. Esto que señalaba o que charlábamos en privado con Patricia y que hemos venido charlando hace un par de días, de un juzgado que le impone condiciones de trabajo a otra entidad pública, sin consultar, sin establecer una vía alternativa para solucionar el conflicto, es absolutamente inviable, porque lo único que hace es escalar el conflicto a llevarlo a unos niveles que, digamos, no tiene solución dentro de la estructura normativa, y como no tiene solución dentro de la estructura normativa y dentro de la capacidad de trabajo que tiene cada uno, hace que el conflicto tienda solamente a escalar. Es decir, en vez de tratar de solucionar el problema, tiramos más leña al fuego al problema, sería la traducción, ¿no? En otros términos. Pero bueno, a esto tenemos que apuntar. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. Quizás 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Yo sí lo que les digo es, el sol con las manos no se puede tapar. El sol sale todos los días para todos y la luna le sigue al sol. Y por muchos años después de la luna, al otro día siguió saliendo el sol. A ver, miren, piensen ustedes, hace 5 años atrás, 6 años atrás, era impensable, 8 años atrás, era impensable que la gente girara plata con su teléfono celular. No, la seguridad, que no, que el papel que yo quiero es que me pongan el sello. No, yo te pago acá en efectivo porque, a ver, hoy, la tasa de incidencia de algunas aplicaciones de telefonía celular, por ejemplo, YPF Pagos o la APP de YPF, por decir algo solamente, que ofrece el 15 o el 20% de descuento, es la aplicación más demandada.
Las estaciones de servicio han bajado prácticamente el 50% de las cosas que cobran en efectivo, la nafta, por supuesto, por YPF-A. Digo, ¿por qué? Bueno, pues no se puede tapar el sol con las manos. ¿Sí? Es así de sencillo. Che, si la tecnología la tenés en todos los órdenes de tu vida, ¿por qué no la vas a tener también en materia judicial? Digamos, pensar que podemos seguir manteniendo el esquema de papel es una cosa que no resiste en ningún análisis, absolutamente ningún análisis. ¿Sí? No resiste ningún análisis. Breve comentario sobre firma digital, después Fede seguramente les va a ahondar alguna cuestión. Sí, esto, lo que señalaba antes muy bien Gabriela, la 25506, una ley muy vieja del 2001, que no ha sido retocada, es una ley neutral, eso es muy positivo. ¿En qué sentido? Que no se ha adaptado, no se ha reducido a una tecnología o no ha elegido una tecnología, sino que ha dicho la tecnología que en su momento se encuentra dispuesta. Y posteriormente la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación con el 288, que literalmente dice, che, si no tenés firma hológrafa, bien vale la firma digital. En traducción bien vulgar, eso es lo que termina siendo el 288. Cuando se pueda reemplazar la firma hológrafa por la digital vale exactamente igual que la firma hológrafa. Hay alguna distinción entre la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica establece determinadas condiciones de seguridad, pero no es completamente segura como es la firma digital. También acá hay una distinción que es importante hacer, que es, che, una cosa es tener la característica técnica que equivale a la firma digital y otra cosa es tener la firma digital provista por la ley, digamos, amparada por la legislación. A ver, ¿qué les quiero decir esto? Yo tengo programas de cifrado de categoría firma digital, es decir, tan seguros como cualquier algoritmo de firma digital desde hace 10 años. Ahora, cuando uso estos programas de cifrado, ¿estoy firmando digitalmente? Sí. ¿Pero es la firma digital que la ley protege? No. Porque como bien dice Gabriela antes, o como dijo Gabriela antes, por más que yo esté utilizando un programa que tenga capacidad de cifrado absoluta, si no tengo un certificado otorgado por un certificador estándar o oficializado, en este caso la ONTI o la Bolsa de Comercio o la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor o infraestructura, no tengo firma digital, que es la firma digital que la ley entiende como válida. ¿Me siguen en el análisis? Este es un tema muy central, muy importante. Una cosa es tener la capacidad técnica para firmar digitalmente y otra cosa es que esa firma digital esté avalada legalmente. Para esta segunda situación tengo que tener la capacidad técnica más la protección legal. La protección legal me la da si mi certificador o si mi certificado ha sido emitido por un certificador reconocido. ¿Sí? Ahora vamos a ver las dos formas de emisión de la certificación de alguna manera o de la certificación digital. Bueno, esto también muy breve, algo que Gabriela señaló y que seguramente Fede va a volver, la validez de la firma digital o qué función tiene la firma digital y cuáles son las 3 garantías esenciales que brinda la firma digital, que es la de autoría, la de integridad y la remitencia. Es decir, un documento firmado digitalmente asegura que la persona que lo hizo es efectivamente la que lo hizo, que el documento no ha sido alterado de inicio a fin y que efectivamente yo remití, o la persona que lo quiso firmar digitalmente y enviar, ha sido la que lo ha remitido. ¿Por qué es importante esto? Para evitar las adulteraciones de camino, de forma tal de hacerle creer al que recibe una cosa que no es. ¿Sí? Por eso, a ver, para que lo bajemos a papel, por eso los registros dicen en determinado momento, cuando toman, aquellos que todavía toman formato papel, dicen, bueno, yo para registrar necesito que venga con el sello del juzgado, con el sello de esto, con el sello del juez, con el sello del secretario, que esté aclarado y que esté contrastado el oficio. ¿Qué es esto? Que yo tenga la posibilidad de llamar al juzgado y tener un segundo factor de autenticación y decir, ¿usted, señor juez, libró el oficio 732 para tal cosa? Sí, fue librado en tal lado. O mandar a alguien para que controle que ese oficio efectivamente fue librado. Algo que hacen mucho los registros de la propiedad automotor. Muchos registros de propiedad automotor tienen lo que se denomina un segundo factor de autenticación, que es, llamo por teléfono, un segundo control. Voy a verificar que efectivamente sea emitido. Que obviamente, ¿por qué? Como bien también decía Gabriela con anterioridad, porque antes de registrar nada, yo me trato de tomar todas las seguridades, ¿por qué? Si registro algo mal, el registrador, no yo juez, yo ordeno, pero si el registrador anota algo mal, anota algo que no debía anotar fuera de término o antes o después de lo que lo debía anotar, es responsable por los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar.
¿sí? Entonces ese también es un problema significativo. Bueno, acá lo que les señalaba, las dos esquemas de firma digital autorizados, o sea, Argentina tiene básicamente dos prestadores o dos esquemas de trabajo en materia de obtención de certificados. Los certificados por token, que son como un pequeño pendriver, nada, deben haber visto ustedes, es como si fuese así, como la llave del auto, como una pequeña llave, y los sistemas de token digital, que en general lo están utilizando infraestructura, los sistemas TAD, por ejemplo, para hacer el DNI, para tramitar la Dirección Nacional de Propiedad Automotor, algunas cosas de AFIP y Banco Central, están tramitando el sistema TAD, o muchos bancos que tienen directamente el token asociado a el teléfono celular o con un software en el propio teléfono celular. Los dos sistemas son exactamente iguales, son muy buenos. A mí particularmente me gusta más el sistema de token digital, pero es una cuestión de uso y costumbre. Ninguno de los dos sistemas es ni inseguro, ni tiene por qué privilegiarse a uno por encima de otro. La Corte local, en el caso de Santa Fe, ha elegido el sistema de token digital. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, para los abogados y los colegios de abogados de la Provincia de Buenos Aires, han elegido el token físico, igual que la Corte de acá, pero bueno, en definitiva son opciones de trabajo, ¿sí? No es que uno es mejor que otro o nada. Bueno, ahí lo que les señalaba el sistema TAL, toda la plataforma TAL de trámites a distancia para la certificación y verificación trabaja con token digital. Supongo que muchos y muchas de ustedes habrán hecho alguno de estos trámites, todos con firma digital, por ejemplo, la obtención de partida, la obtención de DNI, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, miren la obtención de partidas del registro civil, en el caso de Santa Fe, que tienen partidas digitalizadas. Cuando ustedes obtienen una partida digitalizada del registro civil, eso viene firmado digitalmente, esto tiene una forma de corroborar que el instrumento está firmado digitalmente. Pero, de nuevo, ¿con qué problema se choca? Que es algo que señalaba Gabriela. Cuando tratan de llevar estas partidas a algunas instituciones, ejemplo, escuelas, dicen, bueno, pero esto no tiene sello. Bueno, no necesita sello porque está firmado digitalmente. Y entonces el problema es, ¿y yo cómo sé que esto está firmado digitalmente? Algo que también se señalaba. Entonces, ¿cuál es la única forma de verificarlo? Bueno, o tengo un controlador para verificarlo o tengo que tener el archivo digital para poder verificarlo. De nuevo, si no trabajamos con alguna estructura sinérgica, va a ser muy difícil que podamos avanzar en llevar adelante estos conceptos. Bueno, y lo último que les quería mostrar, los sistemas de los bancos, que como bien les digo, los bancos, fíjense ustedes que prácticamente pueden hacer todas las operaciones sin acudir al banco, ¿no? Todo se puede hacer por digital. Y en general los casos de estafas que hay tienen que ver más con lo que se denomina el artículo 0 del Código Civil que con problemas estrictamente de seguridad, con problemas efecto de inseguridad en las aplicaciones, ¿no? Así que este es el gozo. Y me parece que acá es la parte central, que era el concepto de sinergia, que es el nombre que yo le había puesto a la idea de trabajo. Tenemos que trabajar con sinergia. ¿Cómo se trabaja con sinergia? ¿Qué es hacer sinergia? Es trabajar todos juntos para llegar a un objetivo común. ¿Cuáles? Bueno, miren, vamos a ver esto. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con los bancos? Nosotros con los bancos estaríamos en condiciones, o deberíamos estar, porque no les digo que estemos en condiciones, muchos abogados y abogadas que son de acá de Rosario, si me escuchan, me dicen, bueno, doctor, pero eso no lo estamos haciendo. Efectivamente, no lo estamos haciendo, pero deberíamos estar en condiciones de tener oficios de pago digital. No hay ninguna razón por la cual no lo podamos hacer. Todo el tiempo transferimos plata de nuestros teléfonos celulares y no le puedo dar una orden al tipo que está acá al frente del banco que gire X cantidad de dinero a tal otra cuenta. Es increíble. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo eso? Porque no nos hemos sentado a hablar ni con el Banco de Santa Fe ni con el Banco Municipal sobre cómo queremos llevar adelante esto. ¿Sí? Acceso a las bases de datos y transferencias con los bancos. Esencial, otro elemento esencial. Tenemos que tener tenemos que tener información en línea sobre las cuentas que los bancos tienen de las cuentas judiciales. ¿Cuántas veces a los abogados y a las abogadas que son de aquí de Rosario les ha salido un previo acompaña informe de saldo? Y cuando a vos te sale el previo acompaña informe de saldo, es para ir al juzgado y prenderlo fuego. Decir, ¿cómo previo informe de saldo? ¿Cómo no lo podés ver? Y no lo puedo ver. Increíblemente, por eso lo pedimos, porque no lo podemos ver. ¿Sí? Digo, y sin embargo es algo que es bien sencillo de solucionar. Dame acceso a la cuenta bancaria que por otro lado es mía, porque está a la orden de mi juzgado. Y no hemos logrado encontrar una forma efectiva para darle solución a ese problema. Vemos la cuenta, no vemos el saldo, los saldos están desactualizados. Digo, una serie de problemas en los que hay que trabajar, insisto, con sinergia. Registros, y este me parece un punto central.
¿Cómo vamos a trabajar con los registros para poder ir hacia adelante en algunos puntos? Bueno, tenemos que trabajar no solo con el registro de la propiedad automotor, con el registro general de la propiedad. Tenemos que trabajar con el BCRA, con la AFIP, con el registro civil y con la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor. Por lo menos con esos 4 organismos nos tenemos que sentar a ver cómo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentar a trabajar con el registro general de la propiedad, pero ¿quién me valida las identidades de las personas? El registro civil. ¿De dónde obtengo si las personas tienen los bienes suficientes o no para ingresar y para hacer la operación y obtener el COTI, el recontracoti, el otro COTI más, y la verificación del otro más, y etcétera, etcétera, etcétera? De la AFIP y del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué le cargamos a los escribanos el deber de controlar si la plata se pagó en efectivo, si pasó por la cuenta y demás? Si todo eso nosotros lo podríamos tener que sacar de una operación simple de AFIP y poder tener acceso a esa simple operación de AFIP. Obviamente, a partir de trabajar en conjunto con esto, ¿yo qué podría hacer? Mandar a inscribir los oficios con firma digital. Pero como bien señalaba Gabriela, si yo no tengo pautas comunes de trabajo y no aspiro a tener un web service, no aspiro a tener un cloud computing común, digamos, una estructura común completa de trabajo, aspiro por lo menos a tener pautas comunes de trabajo. Che, si esto te llega de tal manera, ¿es seguro que lo emití yo? Bueno, ¿qué condiciones de seguridad vos necesitás para tomar lo que yo te estoy diciendo? Che, ¿te sirve un mail? No, no me sirve. ¿Te sirve un mail con firma digital? Sí, bueno, un mail con firma digital me podría servir, pero además necesitaría que me mandes esto, esto, esto y esto. Bueno, ¿qué posibilidades tengo yo de mandarte todo esto con un mail con firma digital? No, mira, el mail con firma digital no me sirve, pasemos a lo siguiente. Bueno, ¿qué posibilidad vos tenés para darme acceso a los registros informatizados que vos tengas para que yo los vea, pueda recopilar la información y poner a tu disposición lo que se quiera que haga? Tengo esta posibilidad de hacerlo. Mientras no tengamos esa estructura común de trabajo, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Che, yo, juzgado civil y comercial, ¿cómo hago para tomar información con garantía de autenticidad? Díganme. Tengo que pedirle un informe a Miguel para que Miguel me diga a mí que esta información que me ha llegado es auténtica. Si yo no tengo ese informe, no sé si esta información es auténtica. Tengo que mandar un oficio al registro de escribano para que me diga, al archivo de protocolo, para que me diga si esta información efectivamente está almacenada ahí. Digo, tenemos que tener una estructura más sencilla para acceder y para garantizar la autenticidad de la información. La otra cosa, en este momento necesitamos un canal 24x7. No es esto, el canal 24x7 que vamos a atender las 24 horas. Es que vamos a poder pedir la información las 24 horas, que es diferente a trabajar las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay información que me la van a poder brindar automáticamente los sistemas. Como automáticamente el banco, cuando entro al sistema bancario y el sistema bancario me dice que yo tengo 1.000, 2.000 o 50.000 pesos en mi cuenta bancaria, no está la chica del banco o el chico del banco diciendo el señor Zavale tiene 50.000 pesos en su cuenta, lo hace el sistema automáticamente. Pero la ventanilla es 24 horas. Yo las transferencias las puedo hacer 24 horas del día, los pagos los puedo hacer las 24 horas del día. El esquema de trabajo futuro es un esquema de 24, no es un esquema de 5 horas de mesa de entrada. Eso, el esquema de 5 o 6 horas, es para la registración, para determinadas estructuras. Pero la ventanilla tiene que ser de 24 horas. Y esta ventanilla de 24 es para todos los organismos públicos. No estoy diciendo que tiene que ser solo para aquellos o para esto o para nosotros. Pero entiéndase que es solo para las operaciones que se puedan automatizar. Ejemplo, insisto con lo mismo. Si yo quiero ver el estado de un expediente, quiero obtener un banco o quiero saber, no sé, en el registro si mi inmueble sigue estando a mi nombre, por decir algo. A ver cómo está la propiedad de mi inmueble. Bueno, tendría que tener la opción de poder acceder. Pero la única forma que tengo de hacer esto es sentarme a trabajar con Patricia, con Miguel, con el resto de los registradores para ver cómo ellos tienen implementado el sistema y a partir de lo que ellos tengan implementado, cómo obtengo yo información y cómo trabajamos en sinergia. Yo no le puedo ir a patear la puerta al registro y decirle, yo a partir de mañana ustedes tienen que trabajar así. No. De la misma manera que ellos no me pueden venir a patear la puerta mía y decirme, usted mañana tiene que hacer las cosas así. No. Vamos a ver cómo trabajamos para hacer las cosas en conjunto. Mira, yo las hago así, ¿vos cómo las hacés? Yo las hago de otra manera. Che, ¿qué posibilidades tenemos de establecer un puente entre cómo las hago yo y cómo las hace vos para beneficio de todos? Mira, le vamos a buscar esta vuelta y encontrar la vuelta de trabajo. Obviamente, si tenemos un sistema de multipantalla, digamos, de input-output permanente de información, sería buenísimo. Es decir, si tenemos un sistema completamente vinculado, donde todos accedemos a información cruzada, sería ideal. Bueno, eso hoy no lo tenemos, ¿no? Eso claramente no lo tenemos.
Ya después, si quieren imaginar, piensen en un sistema de ayuda 24, un sistema en línea, tipo sistema de ayuda de cualquier empresa, donde vos llamás y te van brindando ayuda para resolver los problemas que vos tengas cuando estés ingresando datos de pantalla, ¿no? Que sería buenísimo. Que es un sistema que los registros, de hecho, tienen, solo que hay que ir físicamente al registro, ¿no? Para decir cuántas veces abrir el registro es molestar cuando literal decir esto, ¿por qué no me salió? Bueno, se hace así, así, así. Ese mismo sistema se podría hacer en un sistema de ayuda multipantallas. ¿Sí? Así que es esencial trabajar con los registros para hacer sinergia. Y finalmente, necesito trabajar, para poder hacer eso, también necesito trabajar en conjunto con los organismos fiscales. Necesito tener acceso a las bases del API para liquidar impuestos, necesito acceder a la FIP para poder liquidar honorarios y que son en general previos para poder liberar los oficios. ¿Cuántas veces también les ha salido el previo acompañe la constancia de inscripción en la FIP? Eso puede haber sido útil en la FIP en 1998, en el 2000, en el 2004, en el 2005. Hoy el acompañe en la constancia de la FIP no tiene ningún fundamento, pero bueno, hay una norma de la FIP que dice que no te puede regular un horario si vos no acompañás la constancia de inscripción. ¿Qué sentido tiene hoy? Si la constancia de inscripción está online, se puede obtener. Digamos, 20 años atrás era más difícil, había que ir, buscarla, sacarla. Hoy no tiene ningún sentido. Pero mientras la FIP no la derogue, por eso tenemos que ir a golpearle también la puerta a la FIP, como en muchas otras tantas cosas que tenemos que apelar con la FIP, ¿sí? Porque esto hace obviamente a la regulación de pago y estructura de honorarios. Así que, en definitiva, ayer mismo me salió justamente un decreto. ¿El Civil 3? Espero que no. La constancia de AFIP para la correspondiente regulación que está solicitando ayer mismo. Bueno, ahí hay una gran realidad, Bueno, no en tu juzgado, no en tu juzgado. Bueno, nosotros también lo sacamos, Sofía, sí, por eso. Yo me estoy autocriticando, digamos, bueno, a modo de conclusión y de colorario, en definitiva, ¿cuál es mi principal aporte, entiendo yo? Miren, yo tengo firma digital, mi secretaria tiene firma digital, avalada por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Tengo aplicaciones en mi teléfono celular con firma digital que no son legales, digamos, es decir, con aplicaciones que firman digitalmente y brindan la seguridad de firma digital, pero que no tienen respaldo ni de ONTI ni de modernización, y hago muchísimas operaciones. Me encantaría que otros organismos públicos tengan firma digital y puedan recibir lo que yo envío con firma digital, pero de ninguna manera se los puedo imponer. Mi solución es trabajar de acuerdo y con sinergia. Sí, también les digo esto no, digamos, es inevitable. Es inevitable. Y la pandemia lo aceleró para bien y para mal. Para bien, porque implicó que en un año hicimos lo que no íbamos a hacer en 4 o 5 años. Para mal, porque lo hicimos al tumbo, obviamente, porque no lo hicimos sin planificación. Cuando vos haces algo acelerado, algo que debería llevar 3 o 4 o 5 años, lo haces en un año, necesariamente cometés errores. Ahora, también de los errores se aprenden. Hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas, que es necesario trabajar en colaboración con el resto de los organismos. Es necesario. Y la comunicación o la colaboración es ideal cuando es institucional. Es ideal cuando es institucional, ¿sí? Porque cuando es una comunicación voluntarista, soluciona un problema, pero no soluciona el problema más. Miguel tiene un problema con un envío, con un oficio que le mando yo, me llama. Yo tengo un problema con algo de registro, lo llamo. Pero esto es voluntarista, porque él y yo, hoy estamos él y yo. Si el día que no estamos nosotros dos, no se puede hacer. ¿Sí? Si es institucional, si está canalizado, mire, señor, usted siempre puede llamar a esta persona, mire, señor, usted siempre puede llamar a esta persona, eso le brinda marco y estructura de trabajo. Así que nada, este es mi breve aporte, les dejo de compartir pantalla y le paso la posta a Federico para que prosiga. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, fueron muchos los planteos que hiciste. Deberíamos haber hecho una reunión invitando a participar, lo cual hubiera implicado estar 5 horas nada más que con la presentación a todos los sectores, porque hablaste de la FIP, hablaste en realidad del RENAPER, era el que vos mencionabas. Claro, sí. ¿No es cierto? Y realmente, bueno, pero a ver, ahora te dejo, Fede. La idea, ¿cuál es con este tipo de reuniones? Que comencemos a abrir la cabeza, en realidad, y tratar de seguir este camino del consenso, del acuerdo, de la charla, que quizás seguramente con todo este tema vamos a llegar a algo que también mencionó Gabriel en un principio, que era que
el código concretamente, y que vos lo reafirmaste cuando lo mencionaste, habla expresamente de la firma digital y que estaría esa, la avalada jurídicamente y la necesaria para que sea veraz como nosotros queremos que sea. Bueno, dicho esto, Fede, te dejo la palabra, estás vos ahora, tranquilo, explica todo lo que consideres. Bueno, muchas gracias, Miguel. A ver, voy a tocar un tema que difiere un poco de lo que venimos hablando hasta ahora. Digamos, hasta el momento, tanto Gabriela como Ezequiel tocaron tanto la temática relativa a la problemática del registro y desde el ámbito del Poder Judicial en general, a la cuestión de la digitalización de algunos procesos, es decir, de la utilización de la firma digital, la firma electrónica, el acceso a bases de datos, la interacción y la interoperabilidad entre los diferentes organismos del Estado. Yo voy a ir un poquito más allá y les voy a pedir que me acompañen porque vamos a ir quizás al tema más técnico de todos los que se hablaron hoy. Y quizás vamos a decirlo, el más futurista, pero no necesariamente así, porque es una temática que ya es realidad en gran parte del mundo, en grandes países, en gran cantidad de países. Esto es algo que se está aplicando o está en vías de aplicarse. Y en Argentina tenemos algunas experiencias, no necesariamente en materia registral propiamente dicha, en materia de lo que es inmuebles, pero sí en algunas otras cuestiones que vamos a ir hablando. Y yo les voy a pedir que me acompañen porque es, ya les decía, una temática, sí, digamos, harto compleja, pero también bastante técnica, que se aleja quizás un poquito de la materia netamente jurídica. Pero para empezar eso vamos a ir para atrás. Yo, ¿con qué quiero empezar? ¿Por qué quiero ir a este punto? Porque cuando uno plantea algún tipo de solución técnica, alguna cuestión novedosa tecnológica, lo primero que tiene que plantearse es ¿qué me viene a solucionar? ¿Esto me va a aportar algo o me va a traer una complicación? Entonces, cuando venimos con un tema que está en boca de todos, que es lo relativo a blockchain, que todo el mundo escucha hablar de blockchain porque cuando llega el momento en que hasta nuestra abuela nos pregunta ¿cómo me compro un Bitcoin?, todo el mundo está dando vueltas con, bueno, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué es blockchain? Que tiene que ver con la tecnología subyacente a las criptomonedas, pero que en realidad tiene una utilidad mucho mayor y que excede lo que es la simple especulación financiera o un nuevo tipo de moneda, y trae un tipo de solución técnica que es aplicable a toda una serie de industrias, incluso no solamente industrias desde lo privado, sino cualquier tipo de institución desde lo público también. ¿Por qué voy como primera pregunta a cuáles son los principios rectores del derecho registral? Porque ¿de dónde quiero partir? Quiero partir de algunos conceptos básicos, y vamos a pasar muy por arriba, respecto de qué es lo que hace la seguridad jurídica y la existencia en sí misma de los registros. Algunos conceptos generales: la autenticidad, la inscripción, publicidad, la legalidad, la fe pública, la rogación, la especialidad, la prioridad del tracto sucesivo, algunos conceptos básicos de lo que hace a la actividad registral, que es el sentido propio de los registros, que bueno, obviamente acá hay especialistas que van a poder en su momento, y lo habrán hablado con mucha mayor profundidad que la que vamos a tocar nosotros. Pero estos quizás son algunos de los principios, los 9 principios, y las 9 preguntas que hay que tener en cabeza al momento de decir, bueno, ¿qué tiene que ver blockchain en todo esto? ¿Por qué lo menciono? Entonces, la pregunta a hacerse, y primero a dónde vamos, partimos, nos separamos un poquito de la temática de lo que fue la firma digital y los oficios, y vamos a algo más profundo. Esto es una reforma más de fondo para tener en cuenta para el mediano y largo plazo. ¿Estamos frente a algún tipo de tecnología disruptiva para el sistema registral? Yo entiendo que sí, y entiendo que blockchain es esa tecnología que va a traer algún tipo de cambio, que va a modificar la metodología de trabajo en general de los registros y de todos los organismos que tienen algún tipo de interacción, sea el Poder Judicial, sea cualquier organismo público, sea incluso los privados, los escribanos, los abogados o cualquier otro tipo de particular que intervenga. Pero para entender eso, y acá voy a pedir paciencia, vamos a tocar 4 puntos principales para que entiendan de qué se trata blockchain. Porque es muy difícil de bajarlo a palabras sencillas, pero voy a tratar de hacerlo, y obviamente que después tenemos espacio para las preguntas para lo que quede. Lo voy a pasar bien por arriba para que los vayan entendiendo. Hay 4 conceptos básicos. El primero es que blockchain es un registro de recursos replicados. ¿Qué significa esto? Que es una base de datos electrónica, una base de datos como cualquier otra, como la base de datos que tiene la FIP, la base de datos que tiene el registro informatizado con todos las matrículas, los folios reales de las propiedades inscriptas y demás. Esto es muy similar, con una particularidad
muy especial. Esta base de datos se encuentra replicada y descentralizada. ¿Qué significa? Que hay una cantidad grande, pequeña o grande, pero asciende a la multiplicidad de cantidad de copias idénticas de esta base de datos distribuida de forma descentralizada, lo cual es totalmente diferente al conocimiento típico de una base de datos. ¿Qué significa? Que hay, con la misma cantidad de partícipes que hay del nodo de esta red donde va a estar la base de datos, todos tienen una copia de la base de datos, todos son partícipes y ninguno es cabeza de la misma. ¿Por qué hablamos de descentralización? Porque estamos acostumbrados a que las bases de datos están centralizadas porque por una cuestión de seguridad de la información e integridad de la información. AFIP tiene su servidor con su base de datos donde tiene nuestra información y acudimos a ellos y ellos nos proveen la seguridad para ingresar al sistema, nos proveen la garantía que la información que estamos consultando está en sus servidores y que es información fidedigna. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, por ejemplo. Entramos hoy en día al CISPE que comentaba el doctor Zagal, comentaba Ezequiel, los abogados entramos, consultamos los expedientes. ¿Dónde entramos? Entramos a un servidor del Poder Judicial. Acá funciona diferente. Blockchain son múltiples bases de datos exactamente iguales, copias que se distribuyen en un montón de pequeños participantes que tienen una copia idéntica que se actualiza simultáneamente. ¿Qué ocurre con esto? Empiezan a ocurrir diferentes tipos de problemas. ¿Por qué la solución ocurre recién ahora y no antes? Porque claramente, ¿cómo nos aseguramos que todos los partícipes tengan la misma copia? Ahora vamos a llegar a esa pregunta. ¿Y cómo nos aseguramos que la información sea fidedigna? ¿Cuál es el segundo punto de solución que tiene blockchain? Es la utilización de firma criptográfica. ¿Qué es lo que hace? Nos permite identificar a una parte con un contenido específico. ¿Qué significa? Que lo que vamos a incorporar en cada registro, en cada campo de esta base de datos descentralizada, que es blockchain, está firmado. ¿Cómo? Con una firma criptográfica que es asimétrica, es decir, con llaves públicas y privadas, que va a permitir autenticar mensajes, va a permitir tener integridad de datos en lo incorporado y la posibilidad de no repudio, es decir, que uno no pueda desconocer aquello que está firmado con la firma de una persona determinada. Vean que estos principios básicos son los mismos que se habló previamente, tanto por Gabriela como por Ezequiel, respecto del funcionamiento de la firma digital. Este mismo sistema es el principio básico técnico que la ley de firma digital argentina contempla para su funcionamiento desde el punto de vista técnico. Blockchain establece un sistema muy similar, porque esta cuestión criptográfica excede en realidad a la ley de firma digital y es una cuestión que lleva muchos años. Tercer punto, ¿cómo funciona y cuál es la característica tan interesante y tan inteligente del desarrollo de esta base de datos descentralizada? Cuando uno tiene una base de datos, ¿qué ocurre? Uno puede entrar y modifica el contenido. Yo puedo modificar un campo que estaba incorporado hace un año y cambiar el dato que estaba dentro. A ver, acá hay un juez presente y hay autoridades. El sistema del Poder Judicial me permite entrar y modificar un registro previo. Es uno de los principales reclamos que hacemos los abogados. No tengo seguridad en cuanto a un registro, a un cargo que se dio, a algún tipo de contenido en el Poder Judicial, en el CISPE, que no se pueda modificar con posterioridad, por error, sin que esto sea una cuestión de malicia o que haya mala fe, pero el sistema permite que haya modificaciones, con lo cual evita cualquier tipo de seguridad jurídica respecto de su contenido en sí mismo. Acá la solución en blockchain está dada por el modo en que funcionan los datos que se incorporan a esta cadena de bloques, que es blockchain. ¿Cómo ocurre? Con algo que técnicamente se llama árbol de Merkle. Sin entrar en la cuestión matemática o técnica, ¿qué hace? Toda la información está concatenada con una etiqueta del nodo anterior. Básicamente, cada bloque que vamos a agregar a esta base de datos, no hay una posibilidad de modificar un bloque anterior sin que me cambie toda la estructura de los bloques hijos. ¿Qué significa? Y lo voy a bajar un poquito a la realidad. Supongamos que hoy yo inscribo una propiedad en un blockchain que le corresponde al registro de la propiedad inmueble. Eso se va a inscribir en un bloque que va a quedar dentro de la cadena, y lo que está ahí luego va a tener una pequeña firma criptográfica que va a estar vinculado al bloque que le va a seguir mañana con una inscripción posterior. Yo lo que inscribí hoy no va a poder ser modificado sin que esa firma criptográfica resulte inválida, con lo cual es muy sencillo de validar la integridad de la información y es prácticamente imposible alterar un dato que ya fue incorporado, con lo cual me da una seguridad desde lo técnico muy grande que puede ser trasladado a la seguridad jurídica. Es el principio básico de integridad de la información. Y nos permite que, dentro de todos los integrantes de esta descentralización de la base de datos,
nos permita tener la certeza que nadie va a modificar su propia copia de la base en interés o perjuicio de una parte. El último punto para explicar la parte técnica de cómo funciona blockchain es algo que se llama tolerancia a las fallas bizantinas. Es un problema matemático de hace mucho tiempo, y se los resumo así. Hay un escenario de guerra donde una cantidad de generales decide si tiene que decidir en realidad si va a atacar a una ciudad que están asediando o decide retirarse. El problema es que si todos atacan, van a triunfar. Si se retiran, van a sobrevivir. Pero si no actúan coordinados, es decir, si todos los generales no actúan al mismo tiempo, van a morir todos. ¿Qué significa esto traído a la cuestión de las bases de datos descentralizadas y por qué lo menciono? Porque acá el sentido de esta base de datos es que haya certeza respecto de lo fidedigno de la información contenida. ¿Qué sucede si alguno de sus integrantes modifica esa base de datos? Bueno, el gran problema está en si vamos a tener integridad en los datos, si vamos a tener seguridad técnica y jurídica en el contenido de esta base de datos descentralizada, porque si alguna de las partes, cada uno escribe lo que quiere, no vamos a saber cuál es la base de datos real y cuál es la base de datos falsa. Entonces el problema es que puede haber mensajes falsos, pueden haber en este caso, en el ejemplo matemático, generales traidores, y el problema es cómo se llega a una decisión correcta. Bueno, blockchain lo ha resuelto de un modo técnico muy sencillo, que es con mayorías. Es decir, hay una suerte de votación automática entre todos los eslabones de esta base de datos que determinan si un eslabón es válido o no para incorporarlo a la cadena, y si más de la mayoría o un porcentaje mayor, según las reglas que uno establezca, deciden que ese bloque es válido, ese contenido se incorpora a la base de datos y es inamovible e inmodificable de allí. Con lo cual tenemos la certeza que aunque haya miembros de la red que vayan a poner información falsa, la mayoría de la red en sí misma nos va a garantizar que los datos falsos no vayan a ser incorporados, y una vez incorporados no puedan ser modificados. Entonces, resumiendo blockchain, base de datos distribuida entre muchos partícipes, descentralizada, no hay una cabeza que la vaya a controlar o que vaya a determinar que está en su servidor o que tiene control sobre la misma, o puede ser también tecnología de contabilidad distribuida, que es lo que se usa para las criptomonedas como Bitcoin. Es una cadena de bloques que está diseñada para evitar que sea modificada una vez que el dato se incorporó, con un timestamp. ¿Qué es un timestamp? Es una marca de tiempo, con lo cual también vamos a tener la posibilidad de saber en qué momento se estableció determinado bloque, con lo cual nos lleva luego a la cuestión, la prioridad que ya hablamos en la cuestión registral. Nos facilita el almacenaje de datos crecientes con un orden cronológico. Hay alguien por ahí con un micrófono abierto, le voy a pedir que lo cierren. Bueno, permite, entre otras cosas, almacenar transacciones, documentos, que es lo importante cuando hablamos de esta materia, todo tipo de información, y puede suplir o reforzar, en este caso, la función fedataria, que es una cuestión muy importante que tiene que ver con el universo, el universo notarial, y también con la función propia del registro, y la base de datos puede ser pública o privada. Es decir, nos permite llegar a un consenso sobre los datos gracias a los partícipes de la red, sin necesidad de una centralización de la información. Esto, para que vean, básicamente es cómo funcionan los bloques dentro de una blockchain. Básicamente, y estoy yendo a una cuestión muy técnica, pero ya vamos a avanzar a cuestiones más prácticas. Acá lo que están viendo son bloques uno a través del otro, que tiene algún dato, una firma criptográfica que estaba contemplada en el bloque inmediatamente anterior. Entonces se van a dar cuenta que yo no puedo modificar el bloque 51, es decir, no lo puedo alterar porque tiene una firma que ya está incorporada en el bloque 52. Entonces, si yo voy a modificar el 51, me va a modificar el 52, y me va a modificar el 53 y el 54. Es decir, no puedo ir para atrás en el tiempo en cambiar un dato que ya estaba incorporado. ¿Puedo incorporar un bloque nuevo? Van a decir, porque bueno, tengo que transmitir una propiedad que estaba anotada en ese bloque, por supuesto. Voy a tener un nuevo bloque donde digo que lo que está en el bloque 51, en el 54 se lo transmito a Pepito. Pero esa información del 51 que figuraba a nombre de Josecito va a quedar siempre allí. Entonces también nos va a permitir lo que es el tracto sucesivo, ya lo vamos a ver. Nos va a permitir tener la trazabilidad absoluta de todo lo que se vaya a incorporar en este blockchain. Vamos a algún tipo de solución argentina. ¿Qué hay en Argentina? A ver, nosotros antes se habló de sinergias, él hablaba mucho de sinergia, y es así, tenemos que tener una sinergia. Yo creo que hay que tenerla no solamente a nivel interacción entre registro, entre el Poder Judicial, creo que hay que tenerlo a nivel país. ¿Por qué?
porque acá tiene que haber una suerte de un direccionamiento único a una tecnología que nos permita unificar criterios, que nos permita mantener, primero para reducir costos, segundo para una interacción entre todo el país. ¿Por qué yo no puedo saber? ¿Por qué tengo que pedir a cada registro de la propiedad inmueble del país si quiero inhibir a una persona en cada provincia? ¿Por qué no puedo hacerlo centralizado, como, bueno, por ejemplo, lo podría hacer en cuentas bancarias a través del BCRA? ¿Por qué tengo que pedir información de ese modo? ¿Por qué no puedo rastrear los inmuebles que pueda tener una persona en diferentes provincias, más allá de las cuestiones normativas que tengan que ver con digamos, con cada provincia, con el funcionamiento de su registro, con una cuestión territorial y demás? ¿Por qué la información no es compartida en sí? ¿Por qué no podríamos tener acceso si simplificaría tanto las posibilidades y potenciaría el acceso tanto al mercado del crédito, tanto como a la cuestión jurídica? Obviamente que hay limitaciones. Por ejemplo, disiento respetuosamente con algo que comentaba Ezequiel respecto del acceso a las bases de datos. Creo que no puede ser tan sencillo, por ejemplo, lo que tenga que ver con el acceso a la información de AFIP o la información del Banco Central, principalmente relativo a lo que tenga que ver con el secreto fiscal o el secreto bancario, y creo que tiene que haber eventualmente algún tipo de cuestión previa, donde haya una resolución que así lo habilite, tener la posibilidad de la participación de partes, pero más allá de eso, todo el resto de la información debería tener un tipo de acceso. Y también debería poder tener acceso la creación de estos tipos de sistemas de blockchain, donde cada registro, dentro de su competencia, en cuanto a la territorialidad, en cuanto a la cuestión provincial, puedan tener un sistema único o similar, que permita la interacción entre sí, que permita también una aplicación de un modelo de informatización que avance en un sentido único, porque eso nos va a permitir eventualmente la interacción entre las diferentes provincias y los poderes judiciales, los colegios de escribanos, la cuestión, bueno, la interacción con los abogados y demás. Blockchain Argentina, y lo pongo simplemente de ejemplo porque es un buen ejemplo. Les voy a mostrar algunos de los actores en el país que tienen aplicaciones dentro de esta blockchain. ¿Qué es Blockchain Argentina? Es una base de datos descentralizada, es una blockchain, es una suerte de entidad sin fin de lucro que tiene establecido la posibilidad de interconectarse para subir información, no importa qué tipo de información, simplemente la utilización de esa red. Es decir, nosotros podemos usar, hoy en día, yo puedo crearme un usuario gratuito, descargarme una copia de blockchain y empezar a subir información a esa blockchain que le permita a cualquiera en Argentina hacerse parte, para aplicar esas soluciones técnicas a algún tipo de solución que yo tenga, algún tipo de programa, público, privado, lo que fuere. Acá ven algunos casos. Van a ver, por ejemplo, bueno, está la Agencia Nacional de Bienes del Estado, está la Armada, está la Cámara de Diputados, está la Cámara Argentina de Internet, hay muchos más. Vean que está la Casa de la Moneda, ahí tienen un montón de colegios, colegios de escribanos, hay un montón que están inscritos. ¿Por qué? Porque también permite que ellos hagan algún tipo de certificación respecto de los diferentes elementos, los documentos que vayan a emitir sus matriculados, que permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo validar, como bien decía Ezequiel antes, la cuestión de la validación, permite validar en blockchain Argentina, algún tipo de documento que fue allí inscripto y certificado. Y hay muchos más. Vean, acá tenemos, por ejemplo, bueno, la Municipalidad de Rosario está vinculada a NIC Argentina, que es el ente que se encarga del registro de los nombres de dominio de Internet en Argentina. La ONTI, que irónicamente es uno de los principales proveedores de firma digital en Argentina, tiene vinculación con Blockchain Argentina, tiene soluciones que están basadas en Blockchain Argentina. Y acá voy a un tema puntual, van a ver lo que en su momento se hizo, que acá menciono casos de implementación exitosa más o menos. ¿Por qué? Porque hace un par de años se estableció la posibilidad de la inscripción en blockchain de las actas, sin subir el contenido de las actas, porque acá hay una cuestión de la privacidad y de esa información, pero la rubricación de las actas y la inscripción de las mismas se hacía directamente de las sociedades de acciones simplificadas, se anotaban en Blockchain Argentina, con lo cual había una seguridad respecto de la existencia de esos libros de actas, de las asambleas que se hicieran, y quedaban inscritas por siempre dentro de esa base de datos sin posibilidad alguna de modificación. Con lo cual, imaginen la ventaja que da a cualquier tipo de acto, frente a terceros, frente a la seguridad del accionar jurídico de la sociedad y demás. Esto hoy en día se dejó sin efecto, hay una cuestión política de por medio, pero más allá de eso está el ejemplo del funcionamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un caso que
el blockchain en sí es algo que está ya en funcionamiento, está probado, existe y se está aplicando de modo cada vez con mayor frecuencia y mayor profundidad. Entonces, ¿qué menciono? Y ahora vamos a ver por qué digo que blockchain es una solución estratégica, si se la quiere, una solución disruptiva para el funcionamiento de un registro. Estamos hablando, cuidado, de los registros de la propiedad inmueble, pero esto es netamente aplicable a cualquier tipo de registro. Creo que el caso, incluso probablemente el que tendría mayor posibilidad de aplicación directa sea el registro de la propiedad automotor, por sus características de centralización. Nos permitiría también mayor seguridad, no solamente haber la posibilidad de descentralizar la información y que haya todo tipo de certeza respecto de las inscripciones. Pero vamos, volvamos a esto. Hay otra pata en todo esto, y que la quiero mencionar, no la quiero dejar pasar por alto, que son los contratos inteligentes. Los smart contracts son una bifurcación que nace a partir de la existencia de blockchain. ¿Qué significa y por qué yo lo menciono en el ámbito del derecho registral, en el ámbito de los registros de la propiedad inmueble? En el año 94, una persona, no importa, Nick Szabo, dijo que el contrato inteligente era un protocolo de transacción informático que tenía la finalidad de facilitar, verificar u obligar la negociación o cumplimiento de un contrato sin intermediarios de forma verificable e irreversible. ¿Qué significa? Que yo voy a generar un programa que me va a permitir ejecutar de forma autónoma, automática o semiautomática algún tipo de cláusula contractual, con lo cual eliminamos las partes en el medio, con lo cual elimino costos, elimino riesgos, elimino interpretaciones e elimino cualquier tipo de complicación que todos los abogados, probablemente casi la totalidad del auditorio de abogados presentes, conocen que conllevan implícitamente cada contrato. ¿Cómo se ejecutan en una...? Bueno, esto me interesa, es básicamente en algo que se llama Ethereum, que es un tipo de criptomoneda que me permite en su contenido poner código y que se puede ejecutar. Esto es una cuestión importante porque Bitcoin, por ejemplo, no me permite poner contenido dentro de cada criptomoneda, y Ethereum sí, con lo cual puedo ejecutar un código dentro de blockchain, que significa que yo voy a subir algún tipo de dato a esa base gigantesca que es blockchain, y ese contrato, ese bloque que voy a subir, puede tener información que se va a ejecutar posteriormente de forma automática. Y ahora vamos a ver por qué es importante. Bueno, no importa las características técnicas, hay un lenguaje de programación que explica cómo funciona, hay un protocolo, un estándar que es RS20 sobre el cual se programa, excede el sentido de esta charla y es demasiado técnico. Y acá ven, por ejemplo, cómo se programa un contrato inteligente. Acá hay, por ejemplo, la creación de una moneda que se llama, un pequeño contrato que se llama Registro General Rosario, y la creación de una moneda que se llama registro general, que podría eventualmente utilizarse. Cuando hablo de moneda, hablamos de un token, es decir, simplemente es un elemento intrínseco, sin ningún tipo de valor, que me permitiría eventualmente realizar actos. Por ejemplo, imaginemos créditos para los usuarios del registro de la propiedad, para poder solicitar informes, para poder realizar diferentes tipos de inscripciones y demás. Eso es código. ¿Cómo funciona básicamente un contrato inteligente? Como cualquier técnica, como cualquier lógica de programación. Yo le voy a decir, dentro del contrato, si ocurre A, hace X. Si no ocurre A, hace Y. Básicamente una cuestión de elecciones en base a diferentes tipos de opciones que el programa va a elegir en base a algún tipo de parámetro, cómo avanzar. Muy sencillo. Luego se puede hacerlo más complejo que uno quisiera. ¿Por qué? ¿Y a dónde vamos con esto? Para tratar de bajar un poquito la realidad. Vamos a hablar un poquito de aplicación práctica de estos conceptos que hasta acá son muy técnicos. Vamos a blockchain registral. Volvamos a la primera parte. Yo les hablé de 9 conceptos genéricos, generales, los principios básicos del derecho registral. Vamos a trasladarlos al siglo XXI. Vamos a hablar por qué blockchain lo puede solucionar. ¿Por qué? Volvamos, principio, autenticidad. Hablamos antes. Firma digital en un documento electrónico vinculado. Yo en blockchain puedo empezar a incorporar una traslación de dominio, puedo incorporar algún tipo de medida cautelar, puedo incorporar cualquier tipo de registración que el registro hoy en día hace, lo puedo incorporar en una base de datos descentralizada como es blockchain, con una firma digital que vaya a ser emanada de una autoridad competente, la que utiliza Ezequiel en su juzgado para mandar una cautelar, u ordenando la inscripción de un inmueble producto de un proceso sucesorio. Puedo hacerlo respecto de un escribano que tiene la firma otorgada por la autoridad competente, que a su vez hoy en día hay autoridades de registro que están vinculadas a los registros, a los colegios notariales, con lo cual pueden tener la utilización de la matrícula. Hay que hacer algunas adaptaciones quizás desde el punto de vista normativo para que funcione así, pero no hay nada que lo impida. Entonces,
pasar a un esquema totalmente digital, donde la autenticidad de la incorporación de ese bloque esté dado por la utilización de firma digital. Y cuidado que estamos hablando de firma digital, y hablamos mucho de firma digital y diferencia con firma electrónica, y la variación entre ambas, más allá que en el Código Civil y Comercial se menciona solo la firma digital y quedó la electrónica en lo que es la ley de firma digital, es básicamente las presunciones de ley. Una tiene presunciones que establecen a favor de una parte los principios básicos de la integridad del contenido, del no repudio, pero que eso no lo contenga una firma digital no implica que no lo sea. Ezequiel hablaba, por ejemplo, lo tomo de ejemplo porque es muy interesante lo que mencionó antes, mencionaba que él tiene firma digital en su celular, que utiliza cualquier aplicación de cifrado. Es cierto, esa firma digital que no está contemplada dentro del organigrama de firma digital argentina, debajo de lo que se llama la C raíz, que es la madre de todas las firmas digitales en Argentina y de la cual tiene que depender, son firmas electrónicas. Exactamente, son firmas electrónicas, y nada impide que se establezca algún tipo de sistema de firma electrónica sin los requisitos de la firma digital, con acuerdos marco, con una ley que así lo reglamente, para que se establezca la interconexión entre los diferentes actores de blockchain. Segunda inscripción, la irrevocabilidad desde el momento de la incorporación a la cadena. Piensen en la ventaja de tener un blockchain donde no vamos a tener la posibilidad de revocar, de modificar de forma alguna el contenido que pusimos en un bloque. Se hizo una inscripción inicial y queda allí. Hicimos una transferencia y queda allí. No se puede perder ese folio, no se puede alterar, no lo puedo modificar, no puedo hacer nada. Luego haré todos los cambios en nuevos bloques relativos a ese bloque anterior, pero ese que se incorporó no se cambia más. Publicidad, obviamente la posibilidad de compulsa pública en tiempo real, reducción de costos. Vamos al tema que se mencionaba con Ezequiel. Él mencionaba, ¿cómo no puedo yo como juez tener acceso a información en tiempo real? ¿Por qué no hay una ventanilla 24/7? Bueno, si yo tengo un blockchain, puedo hacer que el Poder Judicial sea un nodo más y que le permita el acceso a los juzgados en tiempo real. ¿Cuál sería la ventaja? Yo le permito al juez que inmediatamente se haga una compulsa de todo lo que está en el registro. Puedo buscar información. ¿Cuál es el sentido que en el año 2021 yo tenga que solicitar un informe al registro de la propiedad que me diga, dígame los inmuebles bajo la titularidad de esta persona? O dígame las medidas cautelares que están trabadas bajo esta persona. Bueno, por ejemplo, el colegio de escribanos tiene un sistema, el CIRE, que me permite ingresar, pero es un sistema vetusto, que corre bajo un sistema más viejo. No tiene demasiado sentido. ¿Por qué no puedo hacerlo de forma directa en tiempo real? Solamente por un impedimento técnico. No hay una imposibilidad desde el punto de vista tecnológico, lo hay desde el punto de vista de la implementación, y si uno pusiera blockchain, sería incluso aún más sencillo, porque garantizo que esa información pudiera tener el nodo propiamente cualquier actor, Poder Judicial, podría ser incluso AFIP, quien sea, podría tener un acceso directo, con la reducción de costos que significaría. Legalidad, la automatización total o parcial de requisitos. El registro obviamente cumple con toda una serie de pasos. En la primera de las charlas se hablaba respecto de la recepción de un oficio, que mandan un oficio, un papel que dice firmado digitalmente, y no, hacemos un control de legalidad donde dice, esto no es un oficio propiamente dicho porque no tiene la firma. Bueno, yo en blockchain puedo hacer una automatización total o parcial, puedo reducir eso haciendo que el sistema propiamente verifique la información, que la firma digital sea válida, que esté emitida y utilizada en un periodo de tiempo válido, que el otorgante no la haya revocado o el firmante no haya revocado la firma. Puedo automatizar toda una serie de procesos que hoy en día no puedo. Se mencionaba previamente, nunca se verifica que el abogado firme delante del juez. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente que uno confía, pero más allá de eso, porque sería un incordio absoluto para todos los involucrados. Pero si yo lo automatizo, esto va a aportar seguridad jurídica a todos los actos, y a su vez va a ser directamente de una forma inmediata y sin ningún tipo de pérdida de tiempo. Fe pública, hablamos de reforzar la imposibilidad técnica de alterar los datos. Bueno, rogación, el mismo principio. Especialidad, títulos digitales vinculados a identidades digitales. Firma digital, el RENAPER. Yo puedo vincular en blockchain información de diferentes ámbitos, puedo hacer que se incorpore en un registro los datos de identidad digital que hoy en día el RENAPER tiene. Incluso el RENAPER tiene un servicio que se llama Sistema de Identificación, el sistema digital, que se llama SID, que es un sistema que utilizan los bancos cuando uno abre desde su celular una cuenta, que verifica, le habrán pasado que le pide el celular, sáquese una selfie, sonría, mueva la cabeza, guiñe un ojo. Eso se chequea contra la base de datos del RENAPER con el CID. Lo mismo se podría hacer acá para asegurar, eso es una firma electrónica, propiamente dicho, para asegurar que una persona es quien dice ser, y podría vincular un título de propiedad a una identidad digital, que también es la firma digital. Si ven los certificados de firma digital van a ver que tiene el número de CUIL o de QUIT
de cada persona, de cada titular, eso se puede vincular y hacer una base de datos completa, con información de diferentes actores. El principio de prioridad es indubitable a partir del momento que lo incorporamos a blockchain, que no va a haber ningún tipo de conflicto. Se termina la cuestión de lo recibí en el sistema, me lo presentaron mesa de entrada, entraron 2, qué número le di, cuál es la prioridad, a quién inscribo primero. En el momento que se incorpora en blockchain, tiene prioridad en ese bloque y no hay discusión alguna. Y tracto sucesivo, por supuesto, la cadena de transmisión del dominio es innato de la naturaleza de esta tecnología. Cada bloque va a tener necesariamente el seguimiento de todo lo que se hizo antes con cualquier tipo de folio real, de matrícula, con lo cual vamos a tener la posibilidad de hacer el seguimiento completo de cualquier tipo de lote, de cualquier inscripción, del momento en que nace hasta el momento que se da de baja. Y ahora vamos a la otra pata. ¿Por qué yo mencionaba los contratos inteligentes? Porque nos permiten hacer cosas de forma automatizada y hoy en día no. Imaginen el siguiente escenario. Yo tengo un contrato inteligente que lo voy a inscribir en el blockchain del registro de la propiedad, donde tengo incorporada, por ejemplo, la caducidad de las medidas. Yo voy a mandar, o el juez Ezequiel manda una medida cautelar donde en un proceso, donde, dado que no proviene, bueno, supongamos que el caso no es una inhibición que proviene de una quiebra, sino que es algún tipo de cautelar que tiene un plazo de ley, o una hipoteca que tiene un plazo de ley, puedo tener un contrato inteligente, un smart contract, que automáticamente tenga la caducidad de esa medida a la fecha de su vencimiento desde el momento de la presentación. Con lo cual, me evito todo el proceso dentro del registro y voy a tener el título limpio y lo voy a tener actualizado las 24 horas respecto de las medidas que están vigentes. No tengo que estar controlando sellos, inscripciones, seguir una inscripción atrás de la otra, asegurarme que en el folio real haya debajo una nueva inscripción respecto de cuál es el estado de cada medida, controlar fechas. Puedo hacer cualquier tipo de acción basada en tiempo u oráculos. ¿Qué es un oráculo? Es un tercero que me va a brindar información para un contrato inteligente. Son terceros de confianza, que me permite, por ejemplo, que el día de mañana yo meter una cautelar que diga y que ese programa, ese contrato inteligente, consulte, por ejemplo, un oráculo del Poder Judicial que le va a decir si esa cautelar tiene que ser levantada o no. O, por ejemplo, que diga, manténgala vigente hasta determinado momento o hasta que el Poder Judicial emita determinada acción, con lo cual se da de baja de forma automática. Imaginemos la simplicidad de procesos que esto significaría. Prioridades en cuanto a, por ejemplo, certificar un contrato inteligente que a una propiedad, la emisión de un certificado, genere una prioridad, que bloquee un dominio, por ejemplo, cualquier tipo de anotación provisoria. También puedo vincularlo a un contrato inteligente que mantenga la anotación provisoria hasta el momento que ingreso un nuevo contrato inteligente que le va a decir hacer la anotación definitiva porque se cumplieron con determinados requisitos. Y ni hablar de cualquier posibilidad de generación de diferentes tipos de opciones en cuanto a lo que es la traslación de dominio, ejecución de cláusulas contractuales. Es totalmente imposible, pero imaginemos la generación de una inscripción de pensemos en algún nuevo tipo de modelo donde yo un desarrollador puede hacer la inscripción de todos los lotes, los cuales hacen una transferencia al momento de cumplimiento de determinada cláusula, o la ejecución de órdenes judiciales relativas a algún tipo de contrato inteligente, o autogeneración y transferencia de dominios, imaginemos en el PH o demás. Todo esto se puede automatizar con contratos inteligentes. Para ir cerrando, esto, yo les mencionaba, no es de ocurrencia mía, no es de ocurrencia argentina, esto está funcionando en todo el mundo. Acá ven algunos países que lo tienen en funcionamiento, ven Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Reino Unido, España, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, India, Japón, Australia, todos. Y Argentina estamos en un veremos, estamos ahí esperando a ver qué hacemos con todo esto. Es tecnología que es aplicable, que brinda soluciones técnicas y principalmente, ¿por qué en nuestro país no estamos avanzando en este sentido? Bueno, obviamente que tenemos ciertas deficiencias técnicas respecto de quizás de infraestructura, de algunas cuestiones que otros países los tienen un poquito más avanzado, pero tenemos que pensar en ese camino, porque si se están brindando soluciones y estamos tratando de avanzar en una digitalización, que dicho sea de paso, tener un expediente físico escaneado, lo que sucede en nuestro sistema judicial actual santafesino, no es un expediente digital, es un expediente escaneado y punto. Y el sistema sui generis al que estamos trabajando, en el cual tenemos presentaciones digitales que tienen que ser convalidadas por presentaciones físicas, y a veces el tribunal nos puede pedir con justa razón, venga con el original y que tenemos que contrastarlo para ver si es el mismo, o me exige que acompañe cierta documental. Estamos yendo a un sistema digital que no lo termina de hacer. Entonces, el momento de decir, hagamos el salto completo, pensemos en un poquito más que el corto plazo, es ahora. La pandemia nos trajo eso, nos trajo la posibilidad de decir,
voy a avanzar hacia otra cosa, hacia algo diferente, superador de donde estamos, a una tecnología disruptiva. Para ir cerrando, ¿cuáles son las ventajas principales que yo en lo personal le veo a la posibilidad de la aplicación de blockchain? Son 4 ejes. La despapelización, primero y principal. No puedo tener un registro de la propiedad que tengo que tener pisos enteros con papel, donde tengo que salir a buscar títulos y tengo que empezar a rastrear inscripciones. Esto no debería funcionar más, no debería ser así. Deberían haber servidores. Y si se puede ser distribuidos por todo el país para evitar cualquier tipo de riesgo, mucho mejor, como es el funcionamiento propio de blockchain. Si se prende fuego el registro de la propiedad, no va a pasar nunca, pero llega a pasar, tengo 200 copias más dando vuelta por todo el país. Reducción de costos, reducción de burocracia e interés fiscal. Reducción de costos, no hay lugar a dudas. Si yo informatizo todo, más allá de que puedan haber tasas retributivas de servicios, por solicitar informes, por inscripciones, ley convenio, todo lo que uno quiera, voy a reducir el costo de funcionamiento. Voy a reducir la necesidad del personal que está abocado a esa tarea, que lo puedo destinar a otras tareas quizás más importantes. Y voy a reducir la burocracia. Voy a reducir lo que es hoy en día la inscripción, lo que es el control, puedo automatizar controles, puedo automatizar toda una serie de procesos. Y interés fiscal, sin lugar a dudas, cuál es muchas veces el principal eje o el principal motor que motiva algún tipo de informatización. ¿Cuál es el organismo del Estado más informatizado de todo el país? AFIP, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay interés fiscal. Entonces, acá voy a tener la posibilidad también de tener un mayor control de lo que es la información en materia inmobiliaria de todo el país, llegado el caso, de forma provincial o de forma nacional, y me va a permitir interactuar y tener interacción entre diferentes actores, y va, obviamente, que hay un interés fiscal relativo al mismo que debería empujar a este tipo de soluciones. Luego, la seguridad técnico-jurídica, ya la hablamos hasta el hartazgo, todo lo que vemos, las ventajas que nos trae blockchain, sin lugar a dudas, son puros beneficios desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, porque me cumple con todos los requisitos que tiene la ley, y lo que se tenga que adecuar normativamente, el funcionamiento, el reglamento del registro y demás, todo es solucionable. Y por otro lado, la optimización de tiempos, tanto de todos los actores, propio del registro, propio de los operadores judiciales, propio de los privados, de los escribanos o los abogados, y la generación de nuevas funciones que hoy en día quizás no las terminamos de ver porque estamos muy cerrados en la visión clásica de lo que es un registro, pero que nos va a abrir la puerta a la generación de nuevos negocios, a la posibilidad de nuevas interacciones y simplicidad en el funcionamiento de los registros hacia lo que es el siglo XXI, ¿no? Bueno, con esto doy por concluido, principalmente por el horario, y le agradezco principalmente a Miguel la oportunidad de exponer esta temática. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad que debo decir, a mí en lo personal me desbordaste, trato de seguirte. Yo soy una persona que siempre, continúa en todo este tema vinculado a lo que es todo la modernización y la tecnología, pero yo creo que es aplicable lo que vos decís, y retomo las palabras de Ezequiel, donde tiene que existir ese consenso, ese acuerdo, esa coordinación de todos los sectores para que un sistema, en el caso del sistema que vos explicaste, pueda funcionar. Y sí, habría que rever. Ahora le voy a dar la palabra seguramente a Gabriel, a Ezequiel, que quieren interactuar, pero lo que yo veo es que va a tener que haber, de alguna manera, toda una reformulación, inclusive hasta las normas, y ahora desde el punto de vista de la registración inmobiliaria, hasta de las normas de lo que es la registración inmobiliaria y, por supuesto, modificación de leyes, ¿no es cierto? Y no tanto de leyes reglamentarias, sino más bien de leyes, digamos, de fondo, que planteen determinadas situaciones que se adecúen para lo que es un sistema así. Pero bueno, sí, vos en el mapa, te comento algo, vos mostraste entre los países que trabajan con el sistema a Colombia. Y yo te comenté, creo, cuando te hablé por primera vez, que tuve oportunidad de participar en lo que es la denominada Red Interamericana Catastro Registro, y justamente entre las diversas disertaciones que se hicieron en Colombia hace más o menos, no sé si 4 o 5 años atrás, se trató justamente este tema, y lo trataban empresas vinculadas a este tema y que desarrollaron en Colombia.
ahí empecé a escuchar justamente esto, y bueno, vos lo explicaste muy bien, y sí, allá evidentemente está funcionando con otros problemas, pero está funcionando. Así que muchas gracias, Federico. Bueno, los dejo, Ezequiel, Gabriela, está abierto para que, y de todos los que nos están escuchando, puedan formular inquietudes, ¿no? Juan Augusto ahí pone por el chat que tenía unas dudas, preguntas y comentarios. Abrile el micrófono si querés para... Hola, Sí, ¿qué escuchamos. tal? Buenas tardes. No tengo video, así que estoy con micrófono. No hay problema. ¿Cómo les va? Les hablo desde Resistencia Chaco. La verdad que es una excelente disertación. Las exposiciones han sido magistrales y están al borde de la avanzada y de lo que necesitamos. Eso antes que nada. Tomando en cuenta la última disertación sobre blockchain, tenía algunas preguntas para el expositor. Habla de que el costo de implementar el blockchain, la cadena de bloques, sería más barato de lo que existe hoy. ¿Hay algún cálculo que hayan hecho ya con respecto a esa cuestión? A costos efectivos, a tiempos de implementación. Hay una cuestión que yo veo que es cierto, se podría utilizar el personal hoy, supongamos en la cuestión registral, pero también en la cuestión judicial o en cualquier otra instancia pública, se podría utilizar el personal administrativo que hoy está prácticamente haciendo tareas operativas y repetitivas. Podría utilizárselo para otras cuestiones. La cuestión está en si no se requeriría también personal altamente capacitado o especializado para la implementación, para el mantenimiento y demás, y si eso nos llevaría a que haya un mayor costo. Esa es una de las preguntas. Bueno, voy contestando en la medida entonces. Juan, primero un gusto, gracias. A ver, partamos de la base. Soy un actor privado, soy abogado que ejerzo la profesión, así que desconozco actualmente si hay algún tipo de, incluso planificación a nivel nacional, en algún registro provincial de la implementación de este tipo de solución. Esto es una discusión del marco de vista netamente teórico. Entonces, desconozco. ¿Por qué sí? Y hago énfasis en que hay una reducción de costos, no es una comparación entre la estructura de costos actual y el desarrollo del sistema, sino lo que es eventualmente su utilización. Sin lugar a dudas, el costo de tener automatizada la entrega de información o su inscripción es indubitablemente menor a la necesidad de personal que lo realice de forma manual frente a la incorporación o a la presentación de un escrito, de un oficio o una escritura, eventualmente por mesa de entrada, sea física o virtual, sin la posibilidad de esta automatización. Entonces, de ese punto de vista, no tengo dudas que la implementación a largo plazo hay una reducción de costos significativa. Tenías una segunda pregunta. Fede, perdona que te interrumpa ahí. Perdón, Juan. Alicia Figueroa pregunta, vinculado a esto, hizo una pregunta por chat, si el sistema informático de blockchain necesita, qué requerimientos técnicos necesita, servidores, computadores y demás, y si es más sencillo o más complejo que el expediente electrónico actual argentino. Justamente en razón de lo que vos decías, en verdad, ahí, Alicia, pasan dos cosas también. Nosotros no tenemos calculado una estructura de costo de cuánto, es decir, por lo menos no que yo conozca, ¿no? Los poderes judiciales provinciales, el Poder Judicial Nacional no tiene una estructura de costos por expediente. Esto es, no sabemos cuánto cuesta un expediente, de principio a fin. Entonces ahí ya tenemos una dificultad para hacer esa comparativa. Y la segunda, no todas las provincias tienen expediente digital o digitalizado. No es lo mismo la situación de provincia de Buenos Aires, donde el expediente sí es digital, que la situación de la provincia de Santa Fe, donde tenemos en verdad, como decía antes Federico, un expediente digitalizado. Y no es la misma la situación de los registros generales de la propiedad de Buenos Aires o de Córdoba, que, como decía Gabriela antes, que el de Tucumán, o como decía antes Patricia, el de Chaco.
¿no? Esto digo para contestar esta pregunta a propósito de lo que vos decías, Fede, de la infraestructura, pero bueno, como también señalaba Federico, por ejemplo, la estructura de Ethereum es prácticamente accesible, digamos, no se necesita más que correr las aplicaciones por la estructura. Nada, para completar eso. Perdón, Juan, es a propósito de vincular la pregunta. No, Sí, por favor. le cedo la palabra de nuevo a Juan. No, ningún problema, por favor, la verdad que es muy útil y esclarecedor. La segunda cuestión es un poquito más técnica, que tiene que ver con, digamos, con la forma, por lo menos está conectado a la forma en que funciona la minería, digamos, del Bitcoin y demás monedas. En realidad, la cadena de bloques lo que hace, si me corregirán, es hacer, digamos, se inscriben los bloques, van compitiendo y hay que resolver una serie de fórmulas matemáticas muy complejas, que en eso tiene que ver con la minería, y me pregunto si el blockchain funcionaría de la misma manera en el caso de que se aplicase para otras cuestiones que no sea la cuestión monetaria que está tan en boga hoy, porque eso llevó a que el costo el valor de la moneda vaya subiendo con el tiempo, y los requerimientos técnicos hoy para minar Bitcoin son elevadísimos, y el costo de energía también está siendo muy elevado. Eso también podría traer problemas, me parece, a largo plazo si el funcionamiento fuese similar. No estoy seguro que sea similar. Voy a responder, a ver, es un tema complejo desde lo técnico, que voy a tratar de bajarlo lo más posible a la realidad, no tanto por vos, Juan, que veo que tenés algo de conocimiento de la materia, lo entendés claramente, sino por el resto de los asistentes. Primero, una aclaración para Alicia. Pregunta si es el tema de la tecnología, si hace falta computadora de alta tecnología. Ustedes en su computadora se pueden bajar una copia del nodo y ser un nodo de lo que hoy en día funciona Bitcoin, y funciona perfectamente, o lo pueden hacer. Casi cualquier computadora hogareña con algún mayor o menor característica lo puede hacer. Entonces no es una cuestión desde el punto de vista técnico que sea desafiante. Segundo, vamos al tema de lo que es lo relativo a Ethereum y lo que mencionabas respecto del costo, lo que es el gas, que es técnicamente o en la cotidianeidad cómo se llama el costo de la transacción. Sí es cierto que Ethereum tiene un valor, que la moneda tiene una cotización, y es el costo, digamos, la motivación de los mineros para la inscripción de nuevos bloques es la generación de nuevas monedas, de la cual son retribuidos y lo pueden utilizar de forma económica. Sí, es verdad. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona blockchain Argentina, que es lo que vimos antes, que es sobre la estructura que funciona la Cámara de Diputados, que funciona NIC Argentina, un montón de colegios de escribanos del país. Ellos asignan a sus integrantes eventualmente algunas pequeñas partecitas de Ethereum al efecto de poder incorporar a la red lo que fueron generando dentro de este blockchain y subirlo a una red mayor. Ahí lo solucionan de ese modo. Eso es pero hoy en día hay diferentes modos. A ver, lo que se llama la generación del minado es un proof of work, que es para la incorporación eventual de nuevos bloques. No interesa, hay otras posibilidades de generación, pero salgamos de ese esquema mundial. Nada impide que tengamos una solución más nacional, es decir, esa descentralización no sea en todo el mundo, sino que sea quizás entre integrantes de todo el país. ¿Qué pasaría si hacemos un blockchain donde tenemos a todos los registros automotores, todos los registros inmobiliarios, todos los colegios de abogados y todos los colegios y todas las entidades públicas, un solo blockchain distribuido entre todas las entidades públicas y privadas que quieran participar del país? Cumplimos con los mismos requisitos de descentralización y podemos hacer que haya algún tipo de motivación a los efectos de generación de nuevos bloques, y salimos del esquema de costos que está funcionando en el mundo privado con lo que es Ethereum. Es decir, soluciones hay. Lo que falta es quizás un poco de creatividad en cuanto a su implementación, si queremos hacer algún tipo de solución nacional para su implementación. Sí, me parece que puede ir por ahí la vía. Me preocupaba la cuestión energética porque hoy vamos a estar entrando en la discusión ambiental. Acá en Argentina todavía no está en discusión, pero en el resto del mundo se está discutiendo, y de hecho Latinoamérica hoy está visto como un lugar ideal por el bajo costo de energía para la producción de la minería de cripto, pero puede llegar a ser un problema en el mediano plazo si implementáramos el sistema. La última pregunta, para no monopolizar la cuestión,
Respecto a los contratos inteligentes, muy buena la implementación que se te ocurrió, la verdad que es muy interesante. Ahora, ¿no considerás que el hecho de que un contrato pase por un código no podría generar grandes problemas a nosotros a nivel derecho? Te doy un ejemplo, un ejemplo básico, quizá tonto, pero es simplemente para graficar. Se hablaba de los smart contracts, por ejemplo, con cerraduras inteligentes. Entonces, una persona que alquila vía Airbnb su propiedad podía destrabarla, digamos, el contrato, una vez que se hace el depósito, que se registra el depósito, podía destrabar la cerradura. Pasado el tiempo, el plazo, digamos, del contrato de ocupación, eso la cerradura vuelve a trabarse y impide el ingreso de terceros. Ahora, si no hay un tercero, en este caso es entre privados, pero podría pasar en la cuestión pública también, podría suceder, por ejemplo, que adentro quede abierta la llave de gas, o, por ejemplo, que quede algún niño adentro y la cerradura o el contrato inteligente, digamos, una vez ejecutado, no se puede deshacer. Si no hay algún sistema que deshaga la consecuencia, se genera un problema. ¿Ves algún peligro así en lo que vos estás planteando? A ver, en el caso de Airbnb, sí he visto la implementación de contratos inteligentes para el tema de apertura, liberan los pagos, entonces te permite el ingreso a la propiedad. Obviamente que eso tiene que ir de la mano de, por ejemplo, lo que es un smart home, es decir, que tengas detectores de gas y demás, que se pueda automatizar todo. Pero vamos a traerlo a otro ejemplo, vamos a poner un plano más práctico porque a veces confundimos conceptos. Nadie tiene miedo que su vida jurídica, sus bienes, estén en las manos de la pericia de un abogado que redacte las cláusulas de un contrato? ¿Cuál es la diferencia con la pericia de un programador? Es exactamente lo mismo. ¿Y a qué creo que vamos nosotros? Creo que vamos a una sinergia, estamos con la moda de la palabra sinergia en la charla de hoy. Vamos a la sinergia entre el abogado y el programador. Yo creo que el abogado va a ser el redactor de las cláusulas dentro de un programa. A ver, o lo vamos a hacer o lo vamos a aprender a hacer, o la vida nos lleva por delante. Hoy en día, el que no usa home banking se quedó atrás. El que no utiliza la tecnología, todas las empresas que cotizan en Argentina, Mercado Libre, tiene una cotización que es 37 veces IPF. Entonces, la tecnología o la adoptamos o nos lleva a puestos. Entonces, el rol del abogado, el rol del escribano, va a ser lo mismo. Nosotros aprendemos a redactar cláusulas, vamos a tener que aprender a programar contratos o trabajar conjuntamente con las personas que lo sepan hacer. Entonces, creo que tiene riesgos, y tiene riesgos inherentes, obviamente, esa automatización y ese riesgo de incorporar una cláusula que tenga una consecuencia no prevista. Pero eso va a depender de la calidad del programador / abogado. Nada más que eso, al igual que un contrato físico que ocurre hoy en día y nadie se le pone a preguntar, firmé este contrato con esta cláusula, ¿qué se me cruzó por la cabeza? Cierto, la verdad que tenés razón, no lo había visto desde ese lugar. La verdad que sí, tenés razón. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para los otros expositores? ¿Alguna cuestión, Gaby, en todo lo que Federico explicó? Que por supuesto es mucho más amplio de lo que son los referidos a los oficios judiciales, obviamente, ¿no? Sí, me encantó lo del blockchain. Yo creo que tendemos a eso. Si bien nosotros tenemos mucho automatizado, mucho de lo que él comentaba, de las cautelares, de los plazos, o las 24 horas que estamos dando informes por la web, porque lo da un robot, no una persona, pero la verdad que es muy bueno. Y sobre lo que decía Ezequiel de una ventana 24/7, yo creo que mientras los registros tengan la capacidad tecnológica, lo van a poder hacer siempre en el resguardo de lo que es el registro público, pero de carácter reservado. O sea, los bienes no están abiertos para todo el mundo, tienen que tener interés legítimo en la consulta. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos todo en una página web, los usuarios suscriptos pueden ver las matrículas, las 24 horas del día, los oficios, todo la mandan las 24 horas, lo que pasa es que impactan la mesa de entrada en el horario de apertura. O sea que en ese sentido, creo que eso va a ir acompañando la informatización de los registros. Y también tenemos en paralelo algo casero, pero que les cuento que en la pandemia nos ha dado muy, muy buen resultado, que es un bot en WhatsApp y atención por WhatsApp a la gente, porque muchos no tienen mail, todo, pero todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces por ahí nos preguntan todo el tiempo las cosas que automáticamente el bot les puede decir requisitos, otra vez, les va contestando, y cuando llegan a que quieren hablar con alguien, tienen una persona que les contesta y hay
un soporte permanente en todo lo que es el registro, y con eso hemos logrado un poquitito la restricción del ingreso de personas al registro. Sí, realmente por lo que interactuamos permanentemente con Gabriela dentro del grupo de los directores o de los registradores en general, el tema de la inmediatez en la información es fundamental. Córdoba también tiene esta interacción en cuanto a los informes, es decir, si Ezequiel a lo mejor, suponte, tiene insomnio y se levanta a las 3 de la mañana y no puede dormir y dice, ay, ese tema, ¿cómo era? Bueno, y puede ingresar a la base de datos, pero por supuesto es nada más que un mero informe, pero por lo menos accede y conoce la situación, seguro. Yo creo que, no sé si va a ser pronto o no, pero es verdad lo que dijeron ustedes, la pandemia aceleró los tiempos. Esto se calculaba para dentro de, no sé si 5 u 8 años quizás, pero bueno, estamos donde estamos. Y lo importante es ir comprendiendo, entendiendo y charlando fundamentalmente con todos los sectores para que de alguna manera, ya sea el sistema que explicaba Federico u otro sistema, tienda, ¿no es cierto?, de alguna manera a que lleguemos a un acuerdo y podamos tener esa agilidad, pero también esa seguridad jurídica, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Sí, sobre todo a trabajar en conjunto. Si trabajamos en conjunto vamos a poder avanzar, ya sea con firma digital, con blockchain o con lo que fuera, pero trabajando en conjunto vamos a poder avanzar. Me parece que ese es el punto más importante, digamos, ¿no? Me gustó mucho, muy buena la presentación de Fede, la verdad. Muy clara, muy clara. Sí, la verdad no sé si no tienen más preguntas. Sí, muy bien todos. Los que hemos quedado. Perdona, Alicia Figueroa hizo una pregunta. Fíjate, a ver. Disculpen mi ignorancia, en Argentina digitalizaron los registros en cuánto tiempo, desde la pandemia. Lo que pasa es que los registros en Argentina son locales, o sea, cada provincia tiene un registro y tienen diferencias en los avances tecnológicos. Exacto. Nosotros particularmente en Tucumán tenemos firma digital y folio electrónico hace más de 15 años. Y esto estaba todo en carpeta y la verdad que en ese sentido sí nos ha beneficiado la pandemia, porque cosas que la gente, los que tenían que tomar las decisiones o quizás no se animaban o tenían un poquitito más de miedo, acá han dicho, bueno, avancemos y hemos podido alargar informes web, hemos podido alargar oficios digitales, ahora certificados, pero todo lo que es el servicio al tercero se ha podido hacer rápido porque teníamos todo digitalizado adentro. Los otros registros que no están digitalizados adentro, les es muy difícil poder ofrecer ese servicio a los terceros, pero hay muchos registros muy avanzados. Sí, hay registros avanzados. Bueno, sí, muchos. Caso, ¿no es cierto?, de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Mendoza. Sí, Mendoza. En general diría que las jurisdicciones más importantes y las más grandes están muy avanzadas, digamos, sí. Alicia. Te diría que, no te digo que es 100% la digitalización, pero que está avanzado, está muy avanzado. Muy avanzado, sí, muy avanzado. Pero bueno, como bien decía Gabriela, los registros acá son locales, ¿sí? Claro. No son nacionales, son locales. Y bueno, las provincias han ido avanzando, también han ido avanzando con diferentes métodos, ¿no? Como si fuesen, no todos han decidido el mismo criterio de digitalización, bueno, ha habido diferentes pautas para la digitalización, como los poderes judiciales tampoco han avanzado en el mismo sentido de la digitalización. Por ejemplo, Buenos Aires avanzó mucho más que lo que avanzó Santa Fe, ¿no? Así que bueno, nada, ahí estamos. Yo mañana llego al registro y me voy corriendo a cómputo y le digo, ya hagamos blockchain. Cambien todo, pasemos a blockchain urgente. Tenemos cosas muy parecidas, pero no con esa seguridad de la encriptación y todo lo demás, pero sí, en algún momento lo había escuchado y sé que había quedado un poquitito planchado, más por ese tipo de, más del lobby. Acá está mi blockchain. Lo engancho con el expediente que está al lado y son todo cadena de bloques, porque pesan 200 kilos, son todos bloques. Bueno, nosotros para hacer el registro, nosotros somos la provincia más chica de la Argentina, pero no somos el registro más chico, somos creo que el 5º. Y nosotros vamos sacando más de 40.000, 50.000 informes desde que empezó la pandemia por la web. Antes eso entraba, hacían la cola, presentaban, compraban, llenaban, alguien lo hacía, le sacaban, volvían a buscarlo, ahora entran a la página, lo llenan,
el bot les contesta, los genera con firma digital y se los manda al mail del presentante en 10 minutos. Y no tenemos la restricción de la mesa de entrada, o sea, hasta las 18 horas sale. Todo el tiempo están saliendo los informes y la verdad que nos está yendo bastante bien. Y el pago de eso, que otros registros me habían preguntado, lo hemos implementado con Mercado Pago. Entonces con eso ya hemos superado todo el problema de ir a buscar dónde se paga, entonces está bastante bien. Van a querer ir todos a conocer el registro de Tucumán. No vengan en el verano nada más. Todo el auditorio va a estar han visto ya... los registros lo que ha sido venir en el verano, pero con 43 grados creo que lo hemos Pero mirá qué buena solución, che, qué bueno lo de usar Mercado Pago. Porque normalmente si no que te dicen, tiene que ser una aplicación interna, que quién la va a desarrollar, que la plata. Pasame el Y esto es lo mismo comprobante, que si usáramos, te lo acredito. es como si usara para autenticar auto. La primera diapositiva que yo puse. Che, está la solución de Mercado Pago a mano, ¿por qué no la voy a usar? Si la tengo a mano, tiene un costo está programada, de está comisión, hecha, está todo obviamente, armado, tengo que implementarlo nada más. El costo de comisión, si uno lo lleva, lo que implica una persona que reciba, el riesgo de tener el dinero en el registro. Inexistente Sí, el costo de comisión. la verdad que sí. Nos ha ido bien, estamos contentos. Bueno, la verdad que estoy realmente muy satisfecho, muy contento, muy feliz porque hemos tenido una reunión excelente, los 3 expositores, la verdad que los felicito. Fíjense la hora que es, dijimos que íbamos a estar no más de 25 minutos, creo que hablábamos, pero la cuestión es que son las 8:10 y todavía no hemos cerrado. Bueno, les agradezco, ahí están escribiendo y manifestándose los miembros del auditorio, y bueno, esta reunión está siendo grabada de manera tal de que, en todo caso, vos que comentaste, Gabriela, de que ibas a ir corriendo al registro y lo ibas a mostrar, quizá a lo mejor dentro de unos días, cuando el Colegio de Abogados me lo facilite, igualmente va a subirse a la página del colegio, pero me lo envía Valeria, yo te lo voy a enviar para que vos puedas mostrarlo y puedan escucharlo a Federico allá en Tucumán. Enseguida yo creo que van a telefonearle a Federico y le van a decir, Federico, te mandamos el pasaje, venite para acá. De las reuniones que uno ahora se hacen por Zoom, pero que antes uno podía asistir a otras provincias, yo digo que la parte informal más de lo que hacían era lo que uno aprovechaba y después traía de idea, porque ya está todo inventado, entonces uno tomaba las ideas y la verdad que va generando nuevas ideas permanentemente, eso está muy bueno. Seguro. Bueno, muchas gracias a todos. Ya después lo voy a convocar con tiempo para la próxima reunión, que va a ser sobre fin de abril. Che, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. le mando un beso enorme a todos. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Sofi, gracias Fede.